Estamos en directo, amigos. Turururu. Voy a bajar la música. ¿Habéis visto qué cookie me ha quedado el canal? Espectacular, ¿eh? Es cozy de cojones. Baja un pelín la música. Vale. Esto, de nuevo, es un meme que traigo de Pixelando, ¿vale? Pero no sé si la música se escucha bien, si no se escucha mal, si... Es que, por cierto, no sé qué le pasa, que streameando en este canal la música funciona raro. Y a veces se corta y a veces hace cosas raras que no sé cómo solucionar. He probado de todo y no sé. Ahora lleva ya un rato funcionando bien. Entonces, bueno, pues si se corta o se escucha raro, pues es eso. Amigos, bienvenidos a Un Café Frío. Bueno, ¿qué es un café frío? Pues un café frío soy yo, básicamente. Me representa bastante. Es que, a ver, es que el GIF... bueno, es que estás viendo aquí, ¿vale? El GIF del café es increíble. O sea, me sabe mal decirlo, pero nos quita absolutamente todo el protagonismo. Pero bueno, un café frío básicamente soy yo. Algunos vendréis de Pixelando, que es el podcast de videojuegos, de noticias que hacemos todos los jueves a las 10:30. Hectorín y yo, y Javier. Y esto, pues aquí hago un poco lo que me apetece. Y este es el primer streaming que hago en Forever, for always. Y nada, me apetecía empezar con Hectorini porque pues somos amigos, podríamos ya decir, de toda la vida, prácticamente. Y además estoy haciendo un TFG que para los que no lo sepáis, cuando terminas la carrera, que en mi caso es audiovisuales, pues haces un trabajo de final de grado, que en mi caso de nuevo es hacer un poco lo que me apetece. Hay carreras más serias, estáis a tiempo, si os queréis meter en audiovisuales, no lo hagáis. Pues en mi caso mi TFG va sobre YouTube, sobre Twitch, sobre youtubers, sobre twitchers y en general todo ese rollo. Entonces, claro, tengo aquí a Hectorini y esto me va a servir para hacer, para coger información para mi TFG. No es algo obligatorio esto que estoy haciendo, pero me apetecía hacerlo y pues mira, aquí lo tenemos. Más adelante haré más pues coloquios de este estilo. Esto va a ser una entrevista, no va a ser un coloquio, no es como Pixelando donde pues hablábamos entre los tres y tal. No, aquí el que va a hablar es este hombre y yo voy a escuchar y a aportar un poco lo que... La tradición de Javier. La tradición de Javier. Javier también pasará por aquí seguro y el viendo también. No sale. Por cierto, esta camiseta, los que lo entendáis, lo entendéis. 10 de 10, ¿por qué se llama un café frío? Pues un café frío es, de nuevo, me representa bastante porque yo siempre me hago un café y me lo dejo, no sé por qué. Pero es un regalo a mi yo del futuro porque me encanta el café, no el café frío, el café... Yo también llevo, Yo también llevo. No el café con hielo, a mí me gusta el café que se queda ahí un rato y luego te lo encuentras y dices, coño, me he dejado el café y me lo bebo y digo, es un regalo de mi yo del pasado a mi yo del presente, que es el yo del futuro. Pues aquí tengo mi café con mi taza de Hércules, ya un clásico. Y la verdad es que está un poco caliente, la verdad, pero bueno, conforme vaya avanzando la noche, se irá enfriando. Y bueno, vamos a empezar, si queréis. Esto va a ser una entrevista a @Hector11. Hector11 es, pues eso, nos conocemos desde primero de bachiller, que ya ha llovido desde entonces. Bastante. Y bueno, ya hecha esta breve introducción. Sí, lo del café caliente es terrible. Por eso voy a dejar que se enfríe y luego ya voy bebiendo. Después de hacer esta breve introducción, que esto, de nuevo, al ser el primer streaming, pues lo haré. Te conozco de bachiller y empezamos en 2014, 2015, ¿puede ser? Pues a mí me huele más a 2013 y me estoy... No sé, a ver. Más o menos, 2015, 2014. Escúchame, sí, creo que sí, 2014. Escúchame, yo tengo 25 años. Me tienes que quitar, recién cumplidos además, me tienes que quitar 7 años para los 18. Y bachiller se empieza con 16. O sea, yo lo empecé... hace 9 años, ya, pero yo lo empecé hace 9 años. Hace 9 años estábamos en 2012, amigo. Yo creo que era 2012, finales de 2012, rollo el año de 2013, ¿sabes? Pero bueno. Preséntate, Hectorini, ¿quién eres?
Bueno, pues digo, ¿me digo y todo el nombre entero o...? Sí, sí, o sea, no estoy preguntándole a Héctor Eleven, le estoy preguntando a Ah, Héctor Sainz Jiménez. eso es. Pues bueno, como ya ha dicho Sergio y ya ha nombrado, bueno, me ha nombrado, pues me llamo Héctor Sáenz Jiménez, tengo 26 años. También tengo que decir dónde vivo, ¿no? Vivo en Burjasot, Valencia, en un pueblecito súper pequeño, al lado de... Bueno, en verdad ya no se considera pueblo, sino ciudad. Espérate que me estoy escuchando doble, no sé por qué. Y nada, vivo al lado de Valencia. Y bueno, pues he vivido toda mi vida aquí. Porque en realidad cuando era más pequeño mis padres querían ir a vivir a Godella, pero... Que es un pueblo que justamente también está al lado de Burjasot, pero al final pues eso. Al final nos quedamos aquí en Burjasot. De hecho la casa donde vivo es de mi abuela por parte de mi madre. Y nada, pues estoy viviendo toda mi vida aquí. No me he movido, no he tenido ningún plan tampoco de mudarme ni nada, ni nada por el estilo. Pero bien. Y bueno, ¿qué más? Pues no sé, te voy contando un poquito más, ¿no? De tanto de estudios y tal, o... Yo voy dirigiendo, yo soy la batuta, no te Bueno, vale, preocupes. pues... Háblame de tus gustos, Sectorini. Gustos. Más allá de YouTube y Twitch y los videojuegos que ahora hablaremos, sé que te gusta la música. Sí. Bueno, pues... a mí siempre me ha gustado la música desde muy pequeño. De hecho... Desde pequeño ya se me iba viendo que tenía muchos gustos musicales. Incluso me acuerdo de pequeño traer alguna que otra cinta que me dejaba mi madre de los Beatles. Y me gustaba muchísimo ese grupo, además bueno, de incluso ya no solo música electrónica, sino también música clásica. Y sobre todo también, pues de pequeño, pues como me gustaba todo lo de la percusión y demás, pues mis padres me quisieron meter en un conservatorio. Estuve un tiempo, pero era tan pequeñito que, bueno, en pequeño pues siempre me ha gustado todo lo que es relacionado con la batería. Y de hecho mis padres me compraron y todo una mini batería estas pequeñas, ¿sabes? Y todo porque, ostras, pues, jolín, pues le gustaba bastante la percusión hasta que... Yo creo a los Sí, vecinos sí, no les haría tanta gracia, ¿eh? sí, a uno. Y luego ya pues imagínate, porque más adelante me compré una batería eléctrica, o no, pero eso más adelante, ¿vale? Pero de todas maneras, igualmente, hasta que no fui un poquito más mayor y luego pasé de bachillerato, porque cuando tenía una negociación con mis padres hasta que no aprobaras bachiller, no tenías una batería. La probé y al final me compré una batería eléctrica, empecé a ensayar hasta que luego después, más adelante, bueno, yo estando en pareja, pues se conocía más gente que también estaba relacionado con todo esto de conciertos y todo el mundo de la música, pero más ambientado en todo lo que es de punk rock, música de los 70, de los 80. Yo qué sé, más rollo tipo Led Zeppelin, Slade, Deep Purple, incluso grupos pues como de los Sex Pistols, bueno, más o menos, ¿vale? Básicamente como de ese rollo, hasta que empecé a encontrar un grupo, hasta que, bueno, pues un guitarrista que lo conozco que se llama Eric. ¿Qué es esto, Mari Carmen? Y Así me pues quedaba el eso. perrito, ¿eh? Y bueno, pues resultó que al final pues me metí en un grupo y estuve tocando en un grupo llamado los Deal Dolls, era más rollo estilo garage, con un rock con más punk, que es lo que me gustaba, siempre con todos ritmos rápidos. Claro, Y nada, y ahí es para la cuando empecé a... batería. Sí, ahí es cuando empecé a practicar bastante en serio la batería. Hasta que luego ya me empecé con los primeros conciertos y empecé a tocar en bares. Y en salas que estaban especializadas para conciertos y hasta que luego ya me metí en un concierto que ya te digo que para mí fue uno de los más especiales, con más de 50 personas y era gente que sabía de música, que cuando hablabas con ellos sabían de lo que hablaban, ¿Eso cuándo fue? de los grupos. Eso fue pues como hace unos 2 años y fue en un bar que es, bueno, bar, sí, como bar, pero también sala de conciertos que ya se llama La Edad de Oro. Y aquí en Valencia. Y nada, y pues ahí fue uno de mis mejores conciertos, la verdad es que fue increíble. Eso ya fue para mí lo mejorcito. Y luego ya pues estuve también tocando con tu hermano, que estuve en otro grupo, y le ayudé pues un poco para realizar sus canciones, para completarlas, incluso me metí en el estudio
para grabar canciones suyas y tal, y luego pues me metí en todo esto de la batería y me encanta, o sea, es algo que siempre me ha gustado y lo volvería a hacer, la verdad es que sí me metería en un grupo. Ujú. Y bueno, pues sí, sí, te comenta, sí, más preguntas. Defínete con una palabra. ¡Wow! ¡Wow! Eh, con una palabra. Es difícil, Claro. porque realmente tengo como dos caras, ¿vale? Y no lo sé. Dos caras. Eso es casi una palabra. Si lo juntas como el villano de Batman, creo que es junto, ¿no? Pues ya está. Eres No, un, no, no, eres un no, sí, villano no, de Batman. no, no, pero a ver, tengo parte villano y soy como... En verdad, en mi cabeza soy como casi un antihéroe. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero sí, mi definición más exacta sería... em, jolín. No bueno, talentoso no, sino... No sé, inesperado. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Inesperado. Porque a veces sorprendo y a veces no. No. Tengo unas expectativas bajas y hay veces que como soy una persona que soy demasiado competitiva y me encanta, de repente sorprendo. Ahora hablaremos de eso. Y hablando de... Bueno, primero, toda esta primera parte de la entrevista la estoy centrando en Héctor como persona humana. Es decir, no como ente digital virtual, A como lo un mejor vengo de Digimon. otro puto planeta. No, no es mentira, no. Entonces, A lo mejor. pues oye, no lo descarto, ¿eh? Esta primera parte es una entrevista a Héctor Sáenz como persona. Entonces, de nuevo, Héctor Jiménez. o Héctorini. Para los amigos. Dime, esto es la típica de las entrevistas de trabajo, ¿eh? Pero dime tu mayor defecto y tu mayor virtud. Vale. Mi mayor defecto es que soy demasiado nervioso. Quiero decir que a veces en las situaciones de presión, muchas veces al no tener desconocimiento de manejar algo o que no tengo... ¿Sabes por dónde voy? Ujú. Me pongo nervioso al principio. O sea, eso es el defecto, ¿vale? Y casi de todo, incluso hasta me pasan exámenes. De hecho, en exámenes sé que muchas veces cuando me aprendo la teoría o voy preparado, cuando me enfrento al examen me quedo como de mierda, ¿sabes? Ujú. Joder, que esto me lo sé, pero... ¿Y si es esto? ¿Sabes? Y me estoy equivocando. O sea, es cosas que siempre me suelen pasar. Luego defectos. Y luego virtud. Que suelo cuidar demasiado los detalles. ¿Sabes? De que suelo... Que cuando me gusta Esa algo... es la típica respuesta de las entrevistas de trabajo, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, no, eso lo utilizan como fallo normalmente, en plan. Yo Sí, es que soy demasiado perfeccionista. Como, a ver, ¿a qué juego estamos jugando? sí, a ver, Pero una sí, cosa es ser cuidas mucho los detalles, perfeccionista. cuéntame. Claro, una cosa es ser perfeccionista y no mostrarlo. Y otra es cuidar mucho los detalles cuando sabes algo. Cuando sabes lo que quiero decir para manejar una situación. Ujú. Entonces cuando sé que necesito manejar una situación y tengo algo como muy automatizado y sé que hay que hacerlo esto para hacerlo bien, suelo cuidar mucho los detalles. O cuando veo que hay algo que está mal, me quedo, mierda, me voy a adaptar, pero sé que no me gusta, ¿sabes? Entonces es un poco de que soy un poco maniático en esas cosas. Y también cuando me pongo muy serio. Ujú. ¿Sabes? Y hay veces que se me va un poco la bola y a veces pues soy un poco descuidado y no tal, pero de lo normal suelo ser muy, muy detallista, o sea, en este sentido. Cuando hay algo que me interesa y quiero realmente cuidar, ¿sabes? Ya no solo en el trabajo, sino también en casi de todo, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, como soy a veces un despiste y demás, a veces no lo soy, pero cuando hay momentos y situaciones que dices, vale, hay que hacer, ¿sabes? Y demás sí que me pongo bastante Has dicho que te en pones ello. nervioso cuando haces exámenes. Háblame de tus estudios, Sectorini, o háblame Wow. de a qué te dedicas o qué haces, porque sé que Pues estás bueno. estudiando. Por el principio yo he sido una persona que, como muchas personas le pasarán, no han tenido las cosas muy claras desde el principio de qué hacer. Y siempre he tenido muchos problemas desde pequeño. Yo la verdad es que he sido alguien muy revoltoso y además de que no me he centrado casi nunca a estudiar, pero de hecho porque yo siempre he tenido falta de atención.
Y de pequeño lo que me pasaba era pues eso de que la ESO pues la cagué, básicamente la cagué, de hecho en segundo de la ESO ya estuve cagándola, pero luego después entré en un curso curricular que era el ACG y PDC, y a partir de ahí me empecé a centrar, porque era como que los profesores estaban muchísimo más atentos de los alumnos y yo estaba como un poco más centrado. Me saqué la ESO y al final mis padres pues como era más pequeño y no sabía mucho decidir dónde ir. Incluso fueron eligiendo ciclos formativos de grado medio y al final mi hermano es como que me salvó y me dijo, ¿por qué no intentas un bachillerato artístico? Porque él sabía que todo el tema de mates y demás pues se me daba muy mal, Ujú. ¿vale? Se me daba bastante mal. Entonces lo llevaba muy jodido. De hecho, un examen de cuarto de la ESO creo que lo suspendí, pero me lo aprobaron porque, vamos... Porque sabía como la teoría, ¿vale? Pero cuando le iba a aplicar me puse tan nervioso en el examen y que al final pues la cagué un poco, pero... En fin, a partir de ahí. Me fui a bachiller, primero de bachiller, que es cuando te conocí. Y a partir de ahí la vida te sonrió. La vida me sonrió, ¿vale? Porque había muchas anécdotas y tú te acordarás. Y luego pues me sorprendí a mí mismo porque fue un año en el que me centré mucho, no me reconocía y aprobé primero de bachillerato a la primera. Y luego ya segundo de bachiller, que ya es cuando ya ahí te perdí, ¿vale? Cuando ya no sabía de ti y tal, pero bueno, sabía de ti más o menos, pero ya llegué a segundo de bachiller y pues me pasó que estuve muy centrado y tal, pero de repente algunas asignaturas se me bloquearon, lo típico que a lo mejor historia de España, valenciano, castellano, ¿sabes? E inglés, que de hecho inglés el problema es que le daba como que me aborrecí y demás. Luego después cuando me hice haciendo un poco más mayor, pues dije, hostia, pues inglés está de puta madre. Y dije, ¿sabes? Y empecé a aprender y luego yo pues eso, repetí segundo, o sea, repetí y luego pues me lo saqué. Estudios, después de bachillerato, lo tuve más jodido porque tampoco sabía qué hacer. Entonces, por una parte, dije, me voy a meter en la universidad y me metí en la EASD, que es de Estudios Superiores de Arte y Diseño. Ambientado bueno, estuve en el grado de esto de Interiorismo. diseño de interiorismo, porque a mí me gustaba muchísimo todo lo relacionado con dibujo técnico. Y me gustaba, no sé por qué, pero me gustaba un montón. Estuve durante 2 años, me salí, porque resultó que en el segundo año pues tuve problemas, no voy a explicar mucho, ¿vale? Pero resultó que no me estuvo gustando mucho algunas asignaturas y demás, pero solo me gustaban algunas que eran todo dibujo técnico, me encantaba porque era parte artístico, me salí. Me fui a un grado superior el primer año de esto de imagen y sonido, porque me encantaba todo lo que era relacionado con, pues eso, de trabajar en una cadena de televisión o todo lo que es de música, estar en un estudio. Pero tampoco me acabó. Luego después estuve otro año también en la uni, que es cuando te dije, ostras, pues mira, estoy aprendiendo entonces tal, no sé qué, y estoy en segundo. Me salí y me metí otra vez en un FP superior en diseño y gestión de la producción gráfica. Ujú. Que ahora me gusta, estoy en ello, estoy en segundo y estoy acabándolo. Y nada, y también conlleva también algo de dibujo técnico, pero todo está relacionado con diseño en programas de Adobe, tanto Photoshop, Illustrator y InDesign, con todo lo relacionado con lo que sea, con etiquetas, imposiciones, preimpresión con perfiles de color, PDFs, y luego después, O sea, pues, y es todo lo que me voy todo a el dedicar. proceso que hay antes de darle al print De- de la en- impresora. en- entonces, claro, yo me dedicaría a todo lo relacionado con diseño en programas de Adobe y luego también en parte en imprenta, que es manejo de máquinas. Entonces, pues como que tiene un poquito de más salida porque puedes estar en una imprenta, tanto en un estudio de diseño, tanto manejando la máquina de impresión. ¿Sabes? Ujú. Y eso. Y que, bueno, se os quiero un montón los que estéis en el chat. Que estéis ahí viéndome como de la chapa, pero bueno. Aún no nos queda mucho. Yeah, ahí está Pablo. Saludos, No son amigos. míos. Hola, Ida, ahora viendo. Yo conozco a ellos Buenas, dos, Aida. pero creo ¿Qué que tal? hay más gente. Tenemos a 9 personas, ni tan mal, ¿eh? Pero bueno, Eh, ¿qué estamos haciendo hoy? Tanta gente me quiere. Por favor, ¿esto qué es? Hemos Vamos a... hablado. Ah, coño, y al dragón, si es que soy gilipollas.
Em, Ay, bienvenido. hemos hablado de tus estudios, Hectorini. Let's go. Estás terminando preimpresión. Pero, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues bueno, a ver, he tenido un tiempo bastante raro porque soy también a veces de muchos bajones, sí, soy así. Pero mis tiempos libres de lo normal, hasta hace poco, últimamente, al no gastar mucha energía, estoy haciendo más ejercicio. También, bueno, pues como a mí me encanta todo lo que es relacionado con los videojuegos, últimamente siempre me dedico pues eso a jugar con algunos colegas. Bueno, antes me dedicaba muchísimo más a jugar a Tekken porque siempre me ha gustado todo lo que es de los fighting games y demás, entonces jugaba con gente que era de competitivo, Ahora hablamos de eso, don't worry. ¿vale? Y también, pues, a veces juego a juegos pues, en plan de modo historia, que de repente a lo mejor algún verano me paso un Uncharted toda la saga, o yo qué sé, tío, o me paso Resident Evil, ¿sabes? Que a lo mejor estoy con algún colega y me dice, mira, pues tienes que ir por ahí y tal. ¿Sabes? Es Y un sí, buen verano. la mayoría de las veces la verdad es que paso con videojuegos y sobre todo con todo el tema de competitivo porque me encanta. Me encanta y la verdad es que eso, por ejemplo, en mi canal lo reflejaba con algunos juegos. Ujú. Y luego, pues la música, con toda la batería que he comentado antes, ya no me dedico tanto. La verdad es que he dejado de tocar. A veces, pues a lo mejor me invita algún amigo, me dice, pues mira, vamos a mi estudio que tenemos aquí y vamos a gastar la tarde tocando la batería y tal. Y así te acuerdas un poco después de tanto tiempo sin tocar. Ujú. Pero sí, ahora mismo es eso. Y estudiar. ¿Y dónde ves al Héctor de dentro de 10 años? Pues de momento trabajando, ¿no? En todo esto en una imprenta. De momento en una imprenta. Durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ujú. Y sobre todo, pues estoy disfrutando un poquito de las cosas, ¿no? Y currando, salario mes a mes y luego disfrutando con colegas y tal. Y estar en familia, ¿sabes? Y Maravilloso. viajes. Em, este año pasado, 2020, incluso seguimos un poco en el rollo, pues ha sido un poco especial, ¿no? Por un amigo o un enemigo llamado COVID. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia, Hectorini? A ver, como soy una persona que de lo normal suele ser muy casera, eh, los 3 meses la verdad es que lo pasé un poquito mal, porque encima, además, lo utilicé bien, porque me centré más en esa época porque yo tenía exámenes, entonces tenía que hacer para algunos de convocatoria extraordinaria, entonces dije, tío, voy a centrarme de una puta vez, voy a hacerlo, voy a estudiar, tira para adelante y a tomar por culo. Entonces, la verdad es que como a mí me costaba muchísimo estudiar, dije, pues, tío, eso. Y la verdad, lo pasé mal por una parte porque además es una época en la que me alimenté horrible, muy mal. Y yo que soy muy nervioso, al no gastar mucha energía me quedaba mierda, ¿sabes? Me levantaba súper mal. Entonces se me notaba en el cuerpo que, joder, ¿sabes? Move, ¿sabes? Muévete. Y además eso, lo bueno es que pues estaba con mi hermano, ya que mi hermano también pues eso vive actualmente en Barcelona y él pues justamente cuando vino, literalmente la semana anterior cuando dijeron todo esto de estado de alarma y tal, se vino a mi casa y estuvimos tanto mi padre, yo y mi hermano en casa y tal, entonces pues, ¿sabes? Ujú. De vez en cuando pues eso, aprovechábamos para a lo mejor despejarnos para salir a comprar, para ver si había rollo de papel, porque madre mía de mi vida, la gente cómo se apaleaba, ¿sabes? Cómo luchaba para conseguir un rollo de papel, entonces, a Ujú. menos yo me iba con las risas, pero bueno, pero de todas maneras es eso, lo pasé un poquito extraño, la verdad, y creo que a mucha gente le habrá pasado igual. Extraño sin duda. ¿Te ha cambiado algún hábito de antes de la pandemia ahora? Y Espera. solo el boss ya es un hábito que hemos perdido, ¿eh? Y Hostia, que ya ves. nos ha obligado el COVID. Para los que no lo sepáis, el Bósforo es Sí. una reunión casi diaria que teníamos en un lugar llamado el Bósforo, Que ahí que es no. un rico kebab que hay aquí en Valencia. Íbamos casi todos los días, evidentemente dejamos de ir. Y hoy en día, pues la verdad es que simplemente hemos perdido esa costumbre. No Mm. sé si tú has perdido alguna costumbre, no por el hecho de que ya no te dejen hacerlo, sino porque llevas un año sin hacerlo, por ejemplo ir al Bósforo, o hacer deporte, o muchas cosas, y ya lo has perdido. No sé si... Sí, no, a ver, pues de hábito, la verdad es que me sentí un poquito indiferente, no perdí ningún hábito ni nada, porque realmente también
es como lo que he contado antes, como no tenía mucha actividad física ni nada, ¿sabes? Realmente mm, solo lo que me jodió era el hecho de no volverme a ver con colegas, con amigos. De tener joder, tío, de quedar y yo qué sé, del despejarme, porque yo de lo normal soy una persona que cuando está mucho tiempo solas me rayo un huevo, me rayo un Ujú. montón y de repente estar en un estado de mierda, luego hablo con algún amigo y se me va, o sea, me encuentro tan de puta madre que digo, joder, tío, ¿cómo he estado mal hace unas horas y de repente estoy tan genial? Pues eso es lo que me faltó también. Del hecho de comunicarme, de estar. ¿Sabes? De que ya para mí era una mierda el hecho de hablar siempre por Discord o estar en videollamada, lo que fuera por WhatsApp, ¿sabes? Ujú. Y eso lo echaba en falta, ¿sabes? De quedar y, tío, de decir, me gustaría ir a una cafetería, como lo que hacíamos en Bosfor, ¿sabes? De ir a una cafetería y a tomarme algo, que a veces me iba solo o lo que fuera y me iba a tomar algo por ahí en una cafetería y luego me iba a ver cualquier cosa por Valencia, ¿sabes? Ujú. Ese rollo de perderme un poco, ¿sabes? Por Valencia y Salir de la tal. Y rutina, en sí, definitiva, ¿no? eso me faltaba. Y lo que me jodió, pues sí. Y sobre todo de antes de hablar con alguien y tío, de estar anímicamente mejor, ¿sabes? Que me gusta porque soy una persona muy sociable y no me gusta. No, ¿sabes? Me gusta transmitir buena vibra. O sea, buena sensación y Ujú. verme yo bien, ¿sabes? ¿Dirías que eres tímido? ¿O Es. introvertido o extrovertido? Sí. A ver, soy introvertido de vez en cuando, pero sí, la verdad es que en muchas ocasiones soy muy introvertido. Sobre todo con gente que no conozco muy bien. A veces hago mis bromas, yo qué sé, para intentar un poco socializar y demás. Y en ese caso soy parte extrovertido, pero luego, pues para, por ejemplo, feelings más profundos, ¿sabes? En plan de hablar cosas más profundas, ahí sí que soy bastante más introvertido y mucho más callado. Y Ujú. suelo no contar absolutamente nada, que eso es un error de mierda que tengo, pero sí, ¿sabes? Por guardarme cosas, pero sí, sí. Ay, me ha hecho mucha gracia el comentario. ¿Eres introvertido o introvertido? Sí. El meme este de la cabeza está así de perfil. Sí. Sí. Has dicho que tenías dos caras, pues bueno. Al Pero final es todo el normal. mundo tenemos dos caras, ¿no? Al fin y al cabo. Solo me suele pasar que cuando estoy en pareja, y eso sí que me conozco, soy bastante más extrovertido y se me nota con mucha más confianza. Pero Mientras tanto, con la pareja o hacia afuera. Es decir, O sea, cuando estás con pareja, ¿eres más claro. extrovertido en O sea, general? no, no, o sea, en general realmente, Ah, ¿sabes? En vale. general, en general, Vale, en vale. general. Bueno, no, tampoco me voy a meter en temas amorosos, de amoríos, porque Sí, sí, no es menester en este momento. Pero esta pregunta es importante. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? A ver, algunas cosas, a ver, pequeñas cosas, otras no. Pequeñas cosas, otras no. Realmente, de algo que me arrepienta. Pues sí, de no. De darme cuenta de que podía avanzar en ciertas cosas, pero por culpa de miedos a no poder avanzar o por verme inseguro, Ujú. de no avanzar, ¿sabes? De decir que no puedo, ¿Qué te da ¿sabes? miedo? Entonces, mm, me da miedo a desconfiar en mí mismo en situaciones que realmente sí puedo. Y que me da como nervios, ¿sabes? De decir, joder, ¿sabes? De que no puedo enfrentarme, por ejemplo, yo qué sé, ya no solo a exámenes, sino a situaciones que a lo mejor por desconocimiento digo, tío, que puedo hacerlo, pero que por lo introvertido que soy, al final me cuesta preguntar, me cuesta, ¿sabes lo que quiero decir? Y es por la puta manía de que yo siempre quiero descubrir las cosas por mí mismo, de verme autosuficiente, de puedo hacer esto yo solo. Y a veces por el miedo a preguntar me quedo bloqueado. Entonces, eso es uno de mis defectos. De mis defectos Ujú. más oscuros, ¿sabes? Bueno, pues vamos a cerrar esta sección de Mm. Héctor Persona con la última pregunta que me parece bastante interesante y sobre todo importante, y es ¿qué le dirías al Héctor de hace 5 años? Ah, muévete, puto. ¿Sabes? Sí. En plan, sí, es como.
De... Pero tiene que... de... Esta pregunta tiene trampa, porque esta se suele decir, Sí. o sea, se suele preguntar y la gente dice, bueno, le diría X. Pero tú tienes que... Yo al menos suelo pensar esta pregunta como ¿qué le dirías al Héctor de hace 5 años? De forma que el Héctor de 5 años... De 5 años, no, el del Héctor de hace 5 años pueda comprenderlo y te haga caso. Vale, Porque sí, no es lo mismo yo lo decirle, sé. estudia y hace las No, cosas no, como no. tiene que ser, que como eso lo sabemos todos. Pero, No. ¿qué le dirías al Héctor de hace 5 años que le pudiera convencer? Em, Sé más seguro porque ves las cosas más difíciles de lo que realmente no lo son y que realmente puedes hacerlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Esa es bastante buena. Lo vas a lograr, Hectorini. Hectorini, de Ay, verdad, porque es el Héctor pequeñini. Bueno, pues ¿sabes? vamos Chistes. a... Es bastante buena frase para cerrar esta sección y nos la tenemos que aplicar todos porque está muy bien, la verdad. Vamos con la siguiente sección, ¿vale? Vamos a hablar de videojuegos. Luego Ahí ya nos estamos. meteremos en YouTube y demás. Vale, ahora voy a empezar a hablar de mi TFG, amigos. Mi TFG es concretamente... Porque Héctor tampoco lo sabe, o sea, está aquí y no sabe de qué coño va mi Estoy TFG. aquí, no tengo ni idea. Mi, O sea, mi TFG no va de ¿dónde YouTube, estoy? no va de YouTube y Twitch y demás. Va de Sí. el videojuego, va de por qué el videojuego funciona al jugarlo de forma pasiva. Es decir, tú ves a un tío jugar a un videojuego a través de YouTube. ¿Por qué funciona la retransmisión del videojuego? Porque el videojuego se diferencia del cine y de otras y de la televisión y de otras muchas familias, o sea, Ir viendo. que esto que tiene medios, que tiene parentesco, porque hay interactividad con el juego. Es decir, tú juegas y manejas al tío. Y es en parte lo que hace un videojuego único. Porque si no, es una película, prácticamente. Porque un videojuego... Mi TFG básicamente funciona, es así. Porque un videojuego funciona cuando le quitas la parte de jugabilidad. Es decir, que ves a otro tío jugar. Pero primero vamos a hablar de videojuegos en general, ¿vale? Hectorini, cuéntame tu historia con los videojuegos. Principio. O Desde sea, el de todo. desde el principio de la eternidad. Vale. Yo conocí a todo lo que es relacionado con los videojuegos gracias a mi hermano. Y te lo juro que tengo una imagen de yo pequeño sentado en el suelo, jugando con mi hermano a Tekken 3. Y me acuerdo del principio eso de mi padre llevándonos no sé si era por época de Navidad, pero estaba viendo con mi hermano la Play 1. De hecho, en el Toys R Us, que tenemos aquí en Burjasot. Que murió, Y a ¿no? partir... Creo que ese Toys ¿Eh? R Us murió. No, no, aún está vivo. ¿Sí? Aún está esa tienda de Toys R Us, sí, sí, sí. Curioso. Aún está activo, aún está activo. Y nada, y resultó que, pues, lo que me acuerdo es que mi padre estaba en duda de comprar la PlayStation 1 y ya es que se lo estaba pidiendo mi hermano, pero como si no hubiera pero como un animal de que lo comprara. Era porque justamente aún estaba la peseta y la PlayStation 1 costaba un puto huevo. O sea, costaba mucho dinero. Entonces se lo pensó y lo compró. Y los dos primeros juegos que compró para mi hermano, y yo también los jugué, fue Crash Bandicoot 2 y Cortex Strikes Back y Tekken 3, que fue el pionero base de toda la estructura Tekken hasta el día de hoy, ¿sabes? Casi. Y a partir de ahí pues empecé ya a conocer los videojuegos y luego pues me acuerdo incluso que más adelante pues yo estando en un pueblo viviendo que veraneaba en Aras de los Olmos, que es un pueblo de Ademuz, conociendo a más amigos, conocí a un chico que se llama Guillermo, que justamente él me hizo conocer casi todo lo nuevo de videojuegos. Y también por amigos míos de mi instituto donde iba, de Home Theaters de aquí de Burjasot. ¿Y sigues teniendo contacto con Guillermo? Sí, de hecho, él siempre, incluso por recuerdos y demás, siempre cuando ha salido algo de Crash o ya no solo de Spyro, que hasta lo de Crash on the Run, siempre me dice algo, siempre me dice algo porque es como que a él siempre le viene el recuerdo de los días y a mí también, de los días que jugaba con él, ¿sabes? En plan a Crash Bash, a juegos de PlayStation 2 y demás. Y bueno, de principio de todo.
pues eso. Y lo único que me acuerdo es, por ejemplo, a mi hermano comprándole el FIFA 2004. Madre de mi vida, FIFA 2004, que aún era Play 1. Y mi hermano me regaló el Crash Bandicoot 3. ¿Vale? Y bueno, pues tanto incluso hasta el padrino de mi hermano, un día que me fui a Barcelona, nos regaló el Gran Turismo 1, ¿sabes? Y Cuando has dicho el padrino de mi hermano, sí. pensaba que era el videojuego del padrino de tu No, hermano. no, Y no. yo, primera vez en Bueno, mi vida, un sé, familiar. sé que hay un videojuego del padrino y sé que no está del todo mal. Pero bueno, me ha hecho gracia. Un rollo El tabla de padrino de tu sitio. hermano, perdón. Pero mi hermano le regaló, o sea, no, bueno, nos regaló, ¿no? El Gran Turismo 1 y también, pues ahí es cuando ya también a mí me gustaba mucho todo el tema de videojuegos de conducción, porque a mí siempre me han gustado. Y bueno, pues es eso. Y empezamos a tener más juegos, entre que a mi hermano le daban un montón de juegos, tipo, como yo que sé, como Ape Escape 2, Army Men, y tal. Tremendo. Bueno, o sea, Ape Escape 2 no, el 1, porque justamente el 1 estaba el Tremendo. videojuego. Y luego después más adelante, con unos amigos míos, en una fiesta de cumpleaños, descubrí la famosa PlayStation 2, que me enamoré como si no hubiera un mañana, porque hubo un juego que me flipó tantísimo que estuve arrodillándome a mis padres diciéndole, por favor, por mi puta vida, comprármelo en Navidades. Y fue por el videojuego de A-Toy Play. Y, Hostia, no me lo ¿sabes? esperaba, ¿eh? Sí, sí. Y fue por A-Toy Play y nada, y luego también pues fue una época en la que también fui conociendo videojuegos incluso hasta de horror game, como por un amigo que la PlayStation 2 en esa época se podía chipear, se podía piratear, y lo que hacíamos era el típico programa que se llamaba Nero Burning, que alquilábamos los videojuegos en el videoclub y lo que hacíamos era copiarlos a un formato de CD, o sea, de DVD, para luego tenerlos gratuitos y Madre tenerlos para mía. toda la vida, ¿sabes? Y nada, es eso, tenía Hackeando yo el un... sistema, ¿eh? Sí, sí, Increíble. y creo que el hecho de piratear la Play nos costaba un montón, porque ya habíamos pasado el euro, entonces costaba como unos 100 euros, así, más o menos, 150-100 euros el piratearla, y bueno, tuve un montón de juegos. Y los juegos que más recordé fueron Prince of Persia, eh, ¿qué más? Juegos como Resident Evil 4 y sobre todo los FIFA 2007, sí, los FIFA 2007, FIFA Street 2, FIFA Street, sí, FIFA Street 2, no sé. Y casi ninguno de los Crash toqué, y eso que me encanta, ¿eh? O sea, y eso que me gusta muchísimo Crash, pero no toqué ningún Crash Bandicoot, ni el Twin Sanity, ni nada. Tengo Y yo qué entendido que sé, los Crash de Play 2 no fueron especialmente bien recibidos. No tengo ni idea, ¿eh? No, y no los conocía, realmente no tenía mucha idea. Y sobre todo el Pro Evolution Soccer 2008 o 2007 creo que fue uno de los mejores videojuegos. También más o menos me acuerdo de esos juegos y tal. Y nada, y me quería con esos juegos. Y con Kingdom Hearts, el uno. Ah, En mi perro. cabeza lo tengo, en mi cabeza tengo The Arbor, creo que es la canción principal. La tengo en mi El, puta mente que el, lo... el pianito, tío, Sí, del menú principal es increíble. Amigos, lo jugad a Kingdom tengo, Hearts. Os lo tengo en mi arrepentiréis, pero mente. hacedlo. Esa canción lo tengo en mi mente desde que tengo 12 años. O sea, te lo digo. O sea, se me quedó y estaba en mi pueblo y cuando descubrí Kingdom Hearts dije, wow. ¿Sabes? Y ahí es cuando empecé a descubrir que los videojuegos tenían un algo que me flipaba. Y bueno, pues el único que recuerdo que tengo es que como iba tan mal en la ESO y demás, y era época de PlayStation 2, mis padres me quitaban muchísimo la PlayStation 2. La verdad es que me la quitaban muchas veces. Yo una vez llorando, pero como si no hubiera un animal, de decir, por favor, devolvérmela. Y incluso, incluso hasta con la memory card, ¿sabes? Tío, era muy pillo, porque lo que hacía era pues intentar buscar por mi casa para encontrarla, jugar un rato y luego después, cuando venían mis padres, lo dejaba y decía, no he hecho nada. Yo hacía lo mismo, tío, era Y no ha increíble. ocurrido nada. Se No ha podrían llevar ocurrido los nada. mandos, se podían llevar los mandos y ya está, pero Sí, sí, como sí, no sí. tenían ni idea, se llevaban todo, tío, y era como, a ver. Que como ¿Sabes? poder te podías llevar incluso el cable de alimentación y ya está, ¿sabes? Pero bueno, Y en serio, era estaba dolor, ¿eh? muy... tenía un vicio muy grande. Y la verdad es que tenía un problema de vicio con la PlayStation 2. La verdad es que fue la consola con la que más me enganché, con diferencia. Y además es que, joder, es considerada la mejor consola, tío. Y encima cayó en una época magnífica como God of War, tío. ¿Sabes lo que quiero decir?
O por lo menos Y, es la más vendida. No sé si, no sé si, si le superó la Wii, creo que no. Creo que la Play 2 sigue siendo la más vendida y con razón. y, y, ¿A y, la saga GT has jugado? sí. Bueno, mira, tengo el recuerdo más y de hecho me daba miedo y fue cuando jugué esos tipos de, bueno, de ese tipo de videojuegos, ¿no? De todo lo que es bueno, mafiosos y demás. Pero mi hermano ya estaba hablando de un GTA y justamente fue el Vice City. Mi hermano quería, digamos, piratear el juego, el 3, aunque yo ya tenía algo de juego de... O sea, quiero decir, yo ya había jugado ya un GTA porque mi hermano descargaba emuladores pirateados de la PlayStation 1 en el PC, que de hecho él se pasó Bueno, que ahí tengo también historia, porque también... bueno, espérate. Que también tengo un poco de historia también en PC, porque mi hermano también se descargaba juegos como Worms, porque Worms fue un juego muy, muy bueno, que de hecho tuve muchas horas de entretenimiento. Y el primer GTA que jugué en toda mi vida fue el GTA 2. Yo no he jugado. Que es de o sea, que es del cenital, o sea, que se ve el monigote, ¿sabes lo que quiero decir? Ujú. Y nunca entendí ese juego, o sea, jugaba pero no tenía ni puta idea de qué iba, ¿sabes lo que quiero decir? Solo sé Mejor. que a lo mejor, ¿sabes? Y nada más, y sobre todo el videojuego de Oddworld, el de Abyss Odyssey, uno de los juegos que también me vicié. Y de GTA, pues el siguiente, aparte de que mi hermano intentó piratear el 3, que no lo pudo conseguir, el original que aún lo tengo en mi casa de Platinum, es el Vice City. Y madre mía, cuántas horas le pegué a ese juego. Y al principio lo jugué, como era más pequeño, lo jugué con miedo. Hasta que al final me acostumbré a ese juego. Lo mismo me pasó con Dead Space, o sea, no sé por qué, pero con los Es que juegos de vida, madre mía. Dead Space Vale. da mucho mal rollo. Y luego, pues eso, PlayStation 3. El PlayStation 3 lo pagué parte yo y luego parte mis padres, ¿vale? Y ahí ya, pues mis primeros juegos, porque me encantaba todo lo que es juegos de conducción. Porque ya venía todo lo relacionado con Burnout, porque a mí me encantaba EA, era súper, súper fangirl de Electronic Arts en esa época, porque fue una época en la que hacía juegazos impresionantes como Battlefront 2. Y ya te digo yo que, wow, o sea, una, era una putita, ¿vale? De Electronic Arts, ya te lo digo, No, yo también. ¿sabes? Y en ese sentido, pues, pues juegos como... Yo jugaba casi todo Electronic Arts, Burnout Paradise, luego llegó Battlefield 3, que Battlefield 3 para mí fue algo increíble. Y luego después empecé con la saga de Call of Duty, Ujú. porque Call of Duty Black Ops 1 fue mi primer juego de COD, básicamente. Y de hecho salgo en YouTube, ¿vale? Por un youtuber que de hecho ahora es DJ, pero el chico estuvo haciendo vídeos de Call of Duty en plan de gameplays, los primeros gameplays en la plena época de principios de 2012, Willy Rex, toda esa madre, Ahora hablamos de eso. ¿vale? Pensaba Eh, que pensaba que me ibas a trolear y me ibas a decir, salgo en YouTube. Por un youtuber, ese youtuber soy yo. no, pero... Pero bueno. bueno, ahora ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Sí, Y yo luego... cortaría en Play 3, Sí, porque a partir de ahí ya viene casi transicionando con YouTube y con Play 4 y con tu época como youtuber, o que sigue en curso. Entonces, eso lo quiero tratar por separado. sí, sí, sí. Bueno, Pero pero sí, sí, podemos comentar otra cosa, si no ya me enrollaré mucho cuéntame, más. es que te iba a preguntar cuál es tu consola favorita, pero creo que lo sé. Que la Play 1, ¿verdad? Correcto. Bueno, tu top 3 de juegos de toda la historia. No tienen ni siquiera que estar en orden, pero si están en orden mejor, así es más salseo. Top 3. Wow. Crash Bandicoot 2, porque fue mi primero, ¿vale? Y es con el que me inició con Crash. Eh, ¿Qué más? Eh, Joder, no sabía qué decir otros dos más, porque Es realmente tengo... complicado, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, Algún juego que me haya... Sí, bueno. eh, Tekken 6 Ujú. y en pleno modo historia de Dead Space, ¿El 1 o el 2? el 1. Me marcó mucho más. Pero podría decir muchos más, ¿eh? O sea, Sí, creo que sí, o decir sea, que... como O sea, poder hay, podría hay decir un mil. montón. Sí, 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 sí. Vale, pues pregunta final de videojuegos. ¿Los videojuegos son arte? Sí, y tanto. El problema
Te explico un poco. Dale, dale, dale. El problema es lo como cuando tú vendes un producto. Al principio, los videojuegos se consideran como algo que tiene que chocar. Entonces, depende de la época en la que caiga, los juegos violentos, aunque sean arte, pueden confundir la mente de cuando eres más menor. Ujú, Pero para un mayor es arte, ¿sabes? ujú, Pero para un niño pequeño ya no. ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? Jugar un GTA siendo pequeño y ver cómo matas a alguien, ¿sabes lo que quiero decir? Hay un niño que a lo mejor lo puede interpretar como de juego y ya está. Es Pero complicado. cuando eres mayor, tú ya interpretas que, por ejemplo, Rockstar en GTA basa de que parte de su videojuego está en películas. Mm. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, o sea, le das Mientras un, le das mientras un un ma- significado más profundo al juego. Claro. ¿Me entiendes? Ujú, ¿Sabes? ¿Sabes por dónde voy? ujú, Y es eso. Es básicamente eso. Y muchos de los videojuegos se tratan ya no solo de películas o series o cualquier cosa. ¿Sabes? ujú. Pero sí, para mí son arte. Son el principio de lo que puede salir del cine y de la literatura. Y de las mitologías y de todo, ¿sabes? Sí, al final es una Y pues, combinación un pues poco de todo. es una combinación de todo y puedes crear un monstruo que te puede dar muchísima demanda o algo que pueda acabar en fracaso, ¿sabes? Ujú. Pero sí, lo considero arte. Vale, pues vamos a hablar de YouTube, si te parece. Ok, Primer... la Pony Station, por supuesto. Mira, antes de hablar en YouTube, te suelto una pregunta. ¿Tú ves la televisión? No, no mucho, la verdad. ¿Por He qué? dejado de ver. Porque creo que hay un error mío también, pero a la vez veo poco la tele. Es que, por ejemplo, a mucha gente le pasa que cuando tú ves una información en internet, tú ves lo que te sale de los cojones. Quiero decir, que Ujú, cuando tú ves las noticias, te dan la realidad. Lo que hay, aunque omitida en ciertas cosas, o también cada cadena pues hace un poco sus cosas. ujú. Pero creo que a veces la programación que hacen en la televisión es un poco basura. En el sentido de algunos canales. Otros son basura, pero muy entretenida. Como por ejemplo series americanas, tipo de, yo qué sé, de gente que, por ejemplo, vende un objeto que de repente cuesta millones, ¿sabes lo que digo? ¿Sabes? Cuesta millones, cuesta un precio, ¿sabes? De reventa, de cosas que son de historia, por ejemplo. Ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? Y a veces, pues, son como constructivos, pero a la vez, pues, son de, ¿sabes? Son Eso al basura, menos pero como la comida basura, ¿no? Que entra fácil. entra muy bien, Entra muy ¿sabes? bien. Y, Y y por, y por apetece. ejemplo, sí, series que, por ejemplo, como a mí todo lo medieval por ejemplo, Juego de Tronos o tal, no me, o sea, me acaba de terminar, pero sí y no, ¿sabes lo que quiero decir? Mm, Y sobre todo, por ejemplo, no sé por qué, pero las series policíacas me encantan, no entiendo por qué, es lo único que veo. Pero ya te digo yo que, por ejemplo, en torno a lo que es noticias, no suelo ver mucho. Si veo, pues veo un poquito y tal. Pero ujú. de lo normal me suelo informar más por lo que es por internet. Y el error es eso, de que a veces por internet ves lo que tú quieres y a veces omites mucha información. Cosa que luego después en televisión te lo dice y a veces te cuentan historias muy fuertes, ¿sabes? Ujú. ¿Tú consumes YouTube? Muchísimo. ¿Qué, Creo qué, que es lo que más. qué ves en YouTube? Pues depende un poco también de temporadas, porque de repente muchas veces suelo ver a youtubers que, por ejemplo, son casi del competitivo, de videojuegos que me gustan. Entonces me gusta informarme, ¿no? De esto, lo otro. Por ejemplo, me gusta mucho a ver a Alex Al Capo, también me encanta verlo. Por ejemplo, canal como Dayo o tal, ¿vale? De información de videojuegos. Por ejemplo, por ejemplo, yo que sé, canales de, por ejemplo, de zombies, de zombies, de la comunidad zombies, de, por ejemplo, A Pride 115 o canales sí, americanos, ingleses, me encanta, ¿sabes? Ujú. Me gusta muchísimo todo ese rollo. Y no sé, casi de todo, pero es eso que muchas veces el algoritmo de YouTube funciona de una manera y al final ves durante una temporada un contenido y tal. Y luego, pues hace poco, por ejemplo, estuve viendo contenido, no hace poco, no hace mucho, en verdad, desde verano hasta ahora y alguna vez sigo viendo, de gente que suele meterse mucho en VRChat. Y hay gente que de lo normal pues suele hacer mucho contenido, en el sentido de experiencias que cuando están ahí dentro con otra gente que también está dentro del mundo del VRChat. Y por ejemplo estoy viendo a un chico que me encanta, que es un humorista, que se llama Lolaton de VRChat, que madre mía. O sea, usa memes reales de internet
hechos en VR chat, en personajes, Ujú. y los interactúa con la gente que está dentro. O, por ejemplo, yo qué sé, personajes de terror, ¿sabes? Para asustar a gente o lo que fuera. Y eso es para mí me encanta, eso es súper, súper emocionante. Pero sí, pero no sabría qué decirte. Y un montón de canales, me veo. Muy bien. Pues. A ver. O sea, es evidente que consumes YouTube. Para empezar porque es youtuber. Y básicamente, pues conforme me has ido diciendo cosas, casi todo ha girado en torno a los videojuegos. Que parece que es lo que más te interesa. Como de nuevo también es evidente. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué crees que hace que alguien quiera ver a otra persona jugar a un videojuego? Vale. em, ¿Qué crees que hace que haga, o sea, que otra ¿Por persona? qué crees que a la gente le gusta ver a otras personas jugar a videojuegos? Porque creo que le gusta muchísimo ver cómo interactúa esa persona respecto a una situación concreta en el juego. Y a mí me pasa muchísimo de que cuando pasa algo en una parte de la historia de un juego, por ejemplo en Resident Evil 8, ¿vale? Como que está pasando, y ver reacciones. Ujú. Y sobre todo, también es un poco cuando vas conociendo al streamer, porque o al streamer o youtuber, porque realmente tú ves un poco cuando ves a alguien que está haciendo contenidos, tú al tiempo ves cómo es, cómo reacciona, cómo, sabes cómo piensa esa persona, Ujú. ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, a veces llegas a un momento en el que tienes una conexión con el youtuber espectador y muchas veces coincides un montón, ¿sabes? Y eso llama mucho la atención, ¿sabes? De decir, hostia, pues me gustaría ver esta parte, o me gustaría ver cómo reacciona, O ¿sabes? sea, conoces a un youtuber en el Mm, sentido de que conforme pasa el tiempo tienes la sensación de que lo conoces casi como si fuera un amigo sí. y al salir, por ejemplo, a Resident Evil 8, más que disfrutarlo tú, te apetece ver cómo ese youtuber al que sigues reacciona ante lo que pasa en el juego. Y además de que, por ejemplo, a youtubers, por ejemplo, que son de crítica, ¿no? Que suelen decir las cosas en plan tan como son, Ujú. va a un público objetivo, en el sentido de que la gente quiere saber, ¿sabes? Lo que realmente también opina él, y quiere sentirse identificado de, joder, yo pienso esto y me encantaría decir, hostia, pues, joder, esta persona que opina de este videojuego, me encantaría ver su opinión. Ujú. ¿Sabes? Y ver cómo reacciona esto. Y a veces hay gente que lo dice de una manera muy vasta y le da igual. Y hay gente pues que suele ser más políticamente correcta, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en críticas, la gente que suele ser más ruda, ¿no? Más de decir, me la puto suda, ¿sabes? Me voy a decir esta mierda porque me sale de los huevos, Ujú. ¿sabes? Suele caer mucho mejor o suele impactar más, pues que es como decirle algo directo al espectador, que alguien que es como más políticamente correcto. ¿Por qué? Porque da como una sensación más aburrida. Como un poco más aburrida, pero a veces depende de qué tipo de público. A lo mejor le encanta que sea menos mal hablado o lo que fuera, ¿sabes? ¿Y crees que eso Pero puede que sea parte de la razón por la que apenas se ven videojuegos en televisión? No sé si te has fijado, pero en televisión no se ven videojuegos, prácticamente nunca. De hecho, si lo hay, normalmente es para criticar y meter mierda de la sí, industria. En cambio, en pero internet te vas a YouTube y hay un porcentaje altísimo, y en Twitch todavía más, que ahora hablaremos de ello, de streamers o youtubers de videojuegos, pero exclusivamente. Pero es debido porque la televisión aún ve como desconocido que un videojuego puede interpretarse como algo, como medio de comunicación para el espectador. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, joder, tienes que ver a streamers y a gente que hace contenido, ¿sabes? De todo relacionado con videojuegos y demás. Aunque ahora te diré un poquito más de la demanda, porque en realidad depende también de la plataforma, ¿no? Pero justamente en videojuegos ha cambiado muchísimo la cosa, porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora mismo en 2012, que venía todo muy bueno y wow, ¿sabes? Es como de época que estás en las nubes y estás disfrutando un momento, hasta ahora que ya está muy visto todo y cuando quemas un producto o cuando quemas un cierto contenido, al final empieza a bajar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, ahora no es lo mismo, por ejemplo, si yo hubiera empezado en 2012 con contenido 2.0 tipo Willy Rex, como comenzó eso, con todo nuevo que ahora hay millones de personas haciendo stream y no tiene la misma... Porque está muy visto, ¿sabes? ¿Cómo viviste tú la época dorada de YouTube? 2012-2015.
Más 2012-2015, o menos. pues. Willy Rex, Richard, Ita Betacode. Sí, 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 estas... sí. Bueno, era todo COD básicamente, pero Sí. ¿cómo lo viviste? Pues. Bueno, me acuerdo sobre todo por Bioshock. Pues sí, o sea, todo de eso, de vivir videojuegos, de ver, por ejemplo, a streamers, por ejemplo, a Muzka, ¿sabes? Sí, 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 a En Muzka, paz descanse. que Muzka, madre mía, lo que pegó esa época, porque era un youtuber que era demasiado adelantado a la época. Luego, pues eso, tanto Alex el Capo, Richard Petacode, Chihuahua. eh, Willy Rex, Alex V y toda esta gente que también pues hacía un montón de contenido, ¿sabes? Ujú. Y sobre todo PewDiePie, porque PewDiePie fue quien empezó todo lo que es el género de horror game en todo esto de reacciones y demás. Amnesia. Amnesia y Fear of Cry, que es un juego gratuito en Steam. Ujú. Y la verdad, fue casi todo esa mi época, ¿sabes? De esos videojuegos. Y sobre todo Tekken, Bioshock y juegos que estaban ahí por medio y tal, ¿sabes? Sí, Vale, sí, sí. pues vamos a hablar de Hectorini youtuber. Porque ahora ya hemos visto un poco YouTube en general, o tus gustos en YouTube, o tú como consumidor de YouTube. Vamos a hablar ahora de Héctor como creador de contenido, @Héctor11. Que no empezaste llamándote Héctor11, te llamabas Héctor No, MFT11. Héctor Sé que lo MFT11. pusiste hace poco en Twitter, pero para los Sí. que no se enteraron, o para que se quede aquí grabado, explica un poco de dónde viene el nombre de MFT11. Vale. Bueno, el 11 ya es por tanto mi cumpleaños, mi número favorito, y bueno, por parte también porque me gustaba muchísimo la serie Inazuma Eleven, pero era como que, joder, tío, tanto 11, pero yo para mí también me quedé porque la serie de Oliver y Benji, no sé quién era el compañero de Oliver, que también tenía en la espalda el número 11 y era como el compañero, ¿sabes? Lo que decir, como el apoyo y todo, y yo siempre lo veía y no sé, de todas maneras tenía dos números diferentes, siempre me ha gustado entre el 27 o el 11. Pero me quedé el 11 porque como que me gustaba mucho más. Y MFT es básicamente porque de pequeño me llamaban Minifiti y era mi firma que hacía de pequeño y ponía MFT. Y bueno, pues todo es debido a mi hermano que le llamaban Fiti y mi hermano era muy bueno jugando a fútbol, era muy rápido jugando, nunca se cansaba, entonces le llamaban Fitipaldi, Fiti. Era como que siempre está jugando y nunca se cansa. Que yo al ser mi hermano pequeño, pues me llamaron, Minifiti, ¿sabes? Yo, a mí siempre me llamaban Minifiti. Y tú lo Y pongo en por la eso viene. firma, tengo firma de mayor, MFT. ¿Ves? Y le dicen. Y yo, bueno, en verdad también era bastante bueno jugando a fútbol, lo único que tuve en mi época, y bueno, a ver, ahora ya no juego, pero sí que jugaba muy bien. Lo único que, bueno, pues ahí viene un poco el apodo. Y solo me llamaban Minifiti en mi pueblo, pero aquí cuando vivía en Burjasot nunca. He tenido un montón de motes, pero justamente Minifiti es el que más se me quedó. Vale, ¿por qué empezaste en YouTube? Es decir, Vale, tú jugabas a videojuegos sí, y por algún motivo dijiste, quiero no solo jugar a un videojuego, sino que enseñarle al mundo cómo juego a videojuegos. Porque empezaste grabando la pantalla con una cámara, sí. sin capturadora, porque está hecho research, ¿eh? Y bueno, pues es lo que había. Tu primer vídeo Wow, es de agosto de 2012. sí. Ha llovido. ¿Por qué? ¿Qué te lleva Vale. a Todo mostrarle al empezó mundo? Todo empezó porque resultó que un día grabé un vídeo con un amigo mío y luego con otro chico que lo conocí yo en persona y de hecho también aquí es de aquí de Burjasot, que se llama Chimo Chanz. Este chico hacía gameplays para Call of Duty Black Ops 1. De hecho aparezco en un vídeo suyo desde el 2012. Este chico tuvo muchísima relación con gente tipo Willy y Ibai. Hostia. ¿Vale? Para que lo sepas. ¿Vale? Incluso tenía relación con Ibai Llanos. Y, y joder, dije, wow, estoy con alguien que, tío, pues que puede avanzar, ¿sabes? Quiero decir tío, pues, y me dio como como de, wow, pues me está molando todo este rollo. Entonces, cuando de pequeño, pues me encantaba, pues cuando tenía más esa época, pues de repente a veces, creo que pasó una época en la que la PlayStation 3 la hackearon. La hackearon totalmente durante un verano entero. Sí, 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 me acuerdo. Y resultó que esa época pues empecé a pasar por juegos antiguos y de repente pues se me ocurrió hacer gameplays de Burnout
Burnout 3. Y también de Burnout Revenge, porque eran mis videojuegos favoritos, o sea, dos de ellos de Electronic Arts, y empecé a hacer gameplays. Y lo que hacía, pues como no teníamos la típica capturadora de los tres cables de color, pues cogía la típica cámara normal y lo que hacía era que yo estaba en el salón en mi salón, de mi comedor, y lo que hacía era pues tenía una mesita, y para apoyar la maldita cámara y que tuviera la altura suficiente para llegar a la tele grande que tenía que subirlo con la pila de videojuegos que tenía, ¿sabes? Con toda la pila que tenía, incluso hasta con cojines, porque claro, la cámara alguna vez se me había tapado, ¿sabes? Y yo, hostia, tío, que si voy a partir la cámara, ¿sabes? Y la ponía súper colocada para que luego después haciendo zoom lo proyectara en la pantalla y desde ahí grababa. Y luego ya pues eso, grababa lo que podía, incluso hasta Need for Speed, Tekken, Tag Tournament 2. Y ahí fue una época en la que dije, ostras, pues voy a hacer muchos vídeos, tal. Y di un parón de unos años, hasta que después, más adelante, pues empecé a hacer contenido. ¿Me explico hasta el final? Dale, dale, dale. Vale. Hasta que empecé haciendo directos cuando me compré la PlayStation 4 y empecé con Paladins. Y los directos los hacías con la propia herramienta que hay dentro de la consola, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Vale, sí. Bueno, de todas maneras, también todo esto empezó también porque salió la trilogía de Crash Bandicoot. ¿Vale? Lo sé. Cuando salió la trilogía de Crash Bandicoot, ahí sí que decidí comprar mi primera capturadora y empecé a grabar. Y no tenía ni micro ni nada, sino grababa con un iPhone que grababa muy bien de voz y ahí me quedaba. Ponía los archivos y tal de voz y luego lo juntaba con el vídeo. Y a veces me salían un poquito raros porque la capturadora no grababa bien. Y entonces, para juntarlo con la voz y de repente habían cortes, pues tenía que apañármelas. Y luego ya empecé a hacer los directos de Paladins. Y estuve una pero que muy buena temporada haciendo directos. Y yo quería interactuar con la gente, me gustaba hacer y tal, y lo que quería pues era eso. Y al final alternaba, de repente pues daba Paladins, esto época de 2017. Y luego después apareció Fortnite. Y Fortnite pues dije, ostras, pues como esto tiene mucha demanda, pues voy a empezar con esto. Lo que pasa es que Fortnite era un juego que no se me daba absolutamente nada bien, ¿sabes? No se me daba, pero como el culo. Al final dejé de hacerlo y siempre jugaba Paladins y Paladins y Paladins. Y empecé a crecer con Paladins. Y pues eso, a lo mejor hacía algún directo de Rainbow Six por algún amigo que me decía, tío, juega conmigo, tal. Y luego también pues alguno de Worms. Pero bueno, y ahí estaba. Hasta que de repente, después de toda la época, aparece el remake de Crash Team Racing Nitro Fuel. Que es cuando estuvimos en tu casa viéndolo en la E3. Lo sé. ¿Vale? Lo vi Y en ahí directo, es cuando y ahí es cuando se me iluminaron los ojos, ¿vale? Y es cuando dije, ya está, a tomar por el culo. Tengo que hacer directos de estas cosas, por favor. Y luego ya pues empecé a hacer directos de CTR original de la PlayStation 1 con los emuladores que yo tenía en el PC. Y bueno, pues ahí me tocó una pequeña época en la que estuve trabajando, a la vez estaba en el ciclo y estaba haciendo los directos. Muy mal por mí, pero bueno, lo hice y estuve haciendo un montón de directos, pero tantos, o sea, dije, yo no entiendo cómo puedo durar entre a 6 a 8 horas haciendo directos. 8 horas haciendo directos. Y encima es que los hacía diarios. En un verano. Diarios, ¿sabes? Y lo que yo quería hacer era, pues, como era lo que te dije, un poco competitivo y demás, mostrar que yo sabía jugar. ¿Sabes? Que yo sabía jugar y que me encantaba el juego. Y jugaba muchísimas horas, pero un montón. Hasta que empecé a construir una pequeña comunidad. Hasta que me encontré, mientras tanto iba jugando y demás. Tanto jugando también hasta CNK, que es Crash Nitro Kart, de la PlayStation 2. Me uní a la comunidad de Crash Bandicoot latinoamericana. Y ahí es cuando ya empecé a conocer ya a los más, a algún que otro top, como un youtuber que se llama Alex Player One, que se pasó un día por mi directo y dije, buah, ya está. Dije, ya me estoy haciendo conocer, ¿sabes? Por gente y tal. Y dije, guau, de puta madre. Y yo súper contento porque la verdad es que la gente que ya había en mi chat era bastante sana, ¿sabes lo que decir? No era súper tóxica ni nada. Entonces yo me sentía que con muchas ganas y de tal para hacer los directos. Yo estaba súper contento. De hecho, los directos lo que me ayudaba un montón era para despejarme. ¿Sabes? Para despejarme, para pasármelo muy bien. Que de repente ya tenía un día de mierda. Hacía un directo y de repente acababa súper contento. Me iba a dormir como si no hubiera un mañana.
Y eso para mí era algo que me sanaba, realmente. Ujú. ¿Me entiendes? Y hablando de, Y... hablando de sanar, un segundo. sí. ¿Tú crees que YouTube funciona como... o te ha funcionado a ti, o funciona en general como terapia? Es decir, no solo consumir YouTube como terapia, sino también crear. Tal vez eh, sacar esa voz y... No sé, sobre sí. todo en tiempos de Eh, pandemia, que hemos estado tanto en- tiempo encerrados. A ver, todo esto pasó antes de pandemia realmente, porque ya estábamos acabando el 2019. Porque el juego salió en pleno verano. De hecho, salió unos días después de mi cumpleaños. Ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? Salió creo que el día 14 de julio o así. Creo, no, un poco antes, pero bueno. No recuerdo muy bien la fecha, pero bueno, de todas maneras, para terapia sí, la verdad es que, como te dije, la verdad es que a mí mentalmente me sanaba en el sentido de que me encantaba ver a la gente que tenía mis directos, como por ejemplo a Choice, a Pablo, y a gente que me veía los directos que me decía que no te puedes sacar este tiempo, este time trial de esta pista, a no sé, que sabes lo que quiero decir, a retarnos, yo que sé, a divertirme. Eso me hacía concentrarme, estar metido de lleno, ¿sabes? En los directos, Claro. ¿sabes? De mentalmente despejarme súper bien. Y, y sobre todo para tener una voz, porque luego después me centré ya no solo en hacer directos, sino en hacer información. Me explicaba muy como el culo, porque la verdad es que los primeros vídeos de información no tenía guión. Me estructuraba por lo que pensaba. Y porque, vale, debía de hacerme guiones básicamente. Y porque también mi manera de hablar, pues como que en ese momento, pues no me estructuraba muy bien las palabras. Había algunas cosas que me repetía demasiado. Vuelvo a ver mis vídeos y me repito un montón. Entonces, más que informar, a veces liaba. Pero es eso. Y sí, o sea, era otra voz más, ¿sabes? Porque había gente que me preguntaba qué me parecía esto, qué me parecía, por ejemplo, alguna nueva pista, una Grand Prix nueva de CTR, o que me parecía que Crash Bandicoot ahora mismo avanzara, como está avanzando, ¿sabes? Ujú. Y sobre todo también con Spyro, con todo el tema de época de Spyro y demás. Pero sí, la verdad es que, madre mía, para mí es lo de lo mejor de lo mejor. La verdad es que lo de los Steams. Vamos a... me gustaría saber tu opinión sobre los Let's Play. Es decir, tú has hecho Let's Play. Un Let's Play es básicamente hacer un juego entero por capítulos en YouTube. De nuevo, hay muchísima gente que se dedica a esto. Yo sobre todo sigo a Richard y sobre todo Mm. sigo a Victorini, que sé que has hecho Uncharted, por ejemplo, sé que has hecho The Last of Us. ¿Qué opinas de ver un juego entero a través de YouTube? Me parece, a ver, tiene dos partes. Me parece bueno porque realmente cuando pasa un tiempo de un juego puedes ver momentos que a lo mejor quieres recordar o lo que fuera y dices, ostras, pues, me gustaría ver este momento, ¿sabes? Este juego. Ujú. O verlo como lo típico que pones película y el juego, ¿sabes? Y lo ves todo entero. O el problema es que a veces te spoilean partes si es un nuevo juego, ¿vale? Que yo también me spoilea algo, por ejemplo, de Resident Evil 8, que voy a poner ese ejemplo. Y me parece, por una parte, no sé, no un problema, sino bueno y malo, en el sentido de que la gente consume ese contenido sin necesidad de comprarse el juego, lo cual lo que hace es que haya menos ventas, entre comillas, porque ya la gente ya puede spoilearse el juego sin Mm. comprárselo. Esa es Por una una pregunta que parte... te quiero hacer. hmm, Perdón, sí. Ahora te la hago al final. Vale, por otra parte, pues la gente, pues eso, lo ve, lo disfruta y ya está, y sin problema. ¿Sabes lo que quiero decir? Y al menos para verlo y nada más. ¿Tú crees que Pero nada. consumir un juego en YouTube, o sea, un videojuego a través de YouTube, hace que ese videojuego le llegue a más gente y potencie las ventas de dicho videojuego? O lo que acabas de decir ahora, que no, que has visto el videojuego, yo por ejemplo, he visto de Alex Resident Evil 8, por ejemplo. Yo ya lo he visto y yo no me voy a comprar Sí. Resident Evil 8. Pero sin embargo he visto un montón de directos de Alex jugando al Isaac y me compré el Isaac el otro día. Entonces, Ujú. ¿crees que eh, pues eso, la retransmisión de un videojuego por YouTube fomenta las ventas de un juego o, por el contrario, hace que sea innecesario comprarlo porque ya lo has visto? Yo creo que depende un poco de la persona, porque hay veces que hay gente que ve algo de principio, se lo spoilea y luego después para el vídeo y dijo, vale.
Es que los Luego videojuegos son después, caros, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. No todo el mundo vale. puede comprarse 4, 5, 6 videojuegos que salen cada mes. Importantes, porque si te compras cada uno que sale, son como 50. Entonces, y simplemente por tiempo. Es lo mismo, eso es como, por ejemplo, no me he pasado el God of War yo en mano, pero yo me he visto toda la historia, por ejemplo, porque no me lo pude comprar en su momento. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero a mí, en mi caso, por ejemplo, yo me lo compraría para pasármelo yo, porque quiero ver detalles del juego Mm. que a lo mejor viéndolo en vídeo lo ves y tal, pero joder, jugándolo tú es otra sensación, ¿sabes? Porque puedes mirar ciertos detalles que a lo mejor te gustaría ver, ¿sabes? De ese juego o lo que fuera. Claro. Entonces, ¿Sabes? ¿a ti te ha pasado que ves un juego en YouTube, lo paras y dices, vale, esta mierda la quiero jugar yo? Sí, Y te lo compras. sí. Me ha pasado. Me ha Y, pasado. Y hay y gente- supongo que te ha pasado te ha pasado al revés. Sí. Te quieres comprar un juego, lo miras en YouTube y dices, ya no. Sí, 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 sí. O Me ya, ha pasado de- o ya no, o ya no tiene por qué ser no porque es malo, sino no porque con verlo en Porque a lo YouTube mejor- me resulta suficiente. No, o sea, no, vale, ya sé por dónde vas. No. O sea, yo lo prefiero jugar. Lo prefiero jugar, pero hay mucha gente que piensa como lo que acabas de decir, de verlo directamente y ya está. Y se acabó. A mí es que, por ejemplo, me da pereza jugar. Hay juegos Y claro, que digo, me apetece dedicarle 15 o 20 horas a Resident Evil 8, no me apetece. Me lo pongo estando tumba en la cama así mientras me duermo y me veo 2 o 3 horas, o sea, hora y media de ellas soñando, ¿sabes? Ujú. También pienso en YouTube como forma de consumir el videojuego de forma pasiva para la gente que no tiene tiempo y quiere ver un videojuego y Eso quiere es. estar al día del mundo de También. los videojuegos, entonces se pone un gameplay de Resident Evil 8 en el metro, por ejemplo. Es una situación en la que tú no puedes estar jugando un videojuego y lo estás consumiendo igualmente. Ujú. Entonces, no sé hasta qué punto eso, por ejemplo, sería un ejemplo de una venta menos, porque ese tío no va a jugar a Resident Evil 8 porque no tiene tiempo. Te está consumiendo la saga o te está consumiendo el producto de forma indirecta. No sé qué opinas de Eh, consumir YouTube eso, por falta de tiempo. que eso ya selecciona a quien quiera verlo. Claro. Porque sabe que a lo mejor no se lo quiere comprar o porque no puede. Y dice, pues mira, ¿sabes? Eso es una elección ya del que quiera consumir ese vídeo y ver todo el juego completo. Eso ya es responsabilidad de cada uno realmente, ¿sabes? Claro. De elegir entre verlo en el vídeo porque ya no solo porque no tenga tiempo, sino porque quiero verlo y ya está, y rápido y fácil. Ujú. O pasármelo yo, que tengo que gastar horas también, ¿sabes? Aunque... Y esfuerzo físico, o sea, mental. mental, pero que a la vez, pues, yo qué sé, yo elijo esa opción porque a mí me gustaría ver el juego bien, ¿sabes? Claro. Para ver los detalles yo, ¿sabes? Ujú. Y eso, yo soy de esa parte. De verlo un momento, decir, para, stop, y luego decir, voy a pararme porque no quiero ver esta parte, quiero jugarlo yo. Claro, porque parte de ver un videojuego es que tú estás viendo lo que hace otro tío. Y como hemos dicho, el videojuego bebe mucho de la interacción entre el jugador y el juego. Claro. Y entonces tú puedes decir, oye, Claro. mira, que yo no. Es que no he encontrado Joder. un youtuber que juegue como juego yo. Entonces, Porque ¿sabes? sí, porque son experiencias. A veces si juegas un horror game, si te lo spoileas genial, guay, de puta madre, ves la reacción, pero sí, pero cuando estás tú es otro mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es otra cosa aparte, porque lo estás viviendo tú, sin nadie, tú y el videojuego, Ujú. ¿sabes? Entonces es otra sensación distinta, ¿sabes? Porque en el vídeo ya sabes lo que te va a esperar, o sea, lo que te espera, ¿sabes lo que digo? Cuando lo veas, ¿sabes? Y al menos ya estás preparado, pero cuando estás jugando un videojuego y más, por ejemplo, un horror game, otro de aventura, tú no lo sabes o no sabes, por ejemplo, en momentos de frenetismo, ¿sabes lo que digo? Por ejemplo, con Uncharted, que a lo mejor tienes una parte de tener que cubrirte de algunos enemigos y tienes que ingeniártelas tú, tienes que pensar qué tienes que hacer para sobrevivir en esa pequeña fase, ¿sabes? Claro. Eso Vale, para mí es más divertido eso. pues vamos a hablar. Antes de hablar de Twitch, vamos a hablar del formato de streaming en directo. ¿Qué opinas del streaming en directo versus grabar un vídeo y subirlo? Vale. La diferencia para mí de entre grabar un vídeo a un stream es que cuando grabas un vídeo tú puedes editar e incluso modificar de tal manera que, o si depende de lo que hagas, si es informativo pues de alguna manera, o si es en plan, por ejemplo, más, por ejemplo, de entretenimiento, ¿sabes? Quiero decir que puedes
editarlo de tal manera que haga gracia, ¿vale? Que a lo mejor que se haya momentos que digas madre mía y te partes el culo. Y entonces son momentos básicamente que luego puedes volverlos a rever, porque de lo normal los vídeos de YouTube a 10 minutos es mucho mejor. Los vídeos son más cortos, son muchísimo más fáciles de consumir que un directo de 8 horas que tienes que buscar un momento, ya saber hasta dónde tomar por culo tiene que estar ese momento. Ujú. Y con un vídeo de 10 minutos puedes verlo todas las veces que te salga de los huevos en el momento sin tener que buscar tanto, ¿sabes? Y tú lo puedes ver. Y además eso para mí es muchísimo más entretenido. Y los directos, lo bueno es que... bueno, lo malo es que los directos, al ser tan largos, digamos que como que hay una pequeña demanda. ¿Por qué? Porque son como más vagos de ver, ¿sabes? No vas a verte un directo de 8 horas que de 10 minutos. Y por una parte, lo bueno de los directos es que puedes interactuar Con en la vivo audiencia. con la gente y Ujú. mola un montón porque cuando tú estás jugando un videojuego y de repente la gente te dice en algún momento que te has pasado o que algo que no has visto, ¿sabes? Que puedes verlo y puedes enterarte porque lo puedes ver por el chat, ¿sabes? Ujú. Son momentos que molan y además eso Claro, de o sea, alguna reacción. esto, por ejemplo, podríamos estar grabándolo y Mm. luego lo subimos a YouTube. Pero la ventaja de hacerlo en directo es que tenemos el chat aquí arriba y vamos leyendo lo que va poniendo la gente. Claro, entonces hay gente que hace stream que a veces no ve ni las interacciones de la gente, que se la suda porque solo quiere contar su puta opinión y ya está. Ujú. Y hay gente que sí que, hay streamers que sí que le encantan interactuar con la gente, que le gusta muchísimo ver también que ellos le vean su reacción, ¿sabes lo que quiero decir? Y que les conozcan porque es una conexión entre el youtuber o streamer de Twitch con el espectador y luego ver también la reacción de los espectadores. Eso mola un huevo, mola muchísimo, Claro. ¿sabes? Vale, vamos a hablar de Twitch. ¿Qué te parece Twitch como plataforma? Twitch como plataforma me parece que es el futuro, ¿vale? Es una parte del futuro porque acondiciona a que tú puedas dedicarte realmente a streamear, a hacer contenido. Ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? Y sobre todo, bueno, pues el algoritmo de Twitch como el de YouTube, pues funcionan de una diferente manera, pero más o menos Similar. medio similar. Porque YouTube, la verdad es que el algoritmo es un poco mierda, ¿vale? Porque realmente mi contenido, por ejemplo, durante mucho tiempo, porque son 3 años y algo, 3 años, 4 años, está haciendo contenido y no he conseguido mucha cantidad de suscriptores, también porque no habré aprovechado algunas oportunidades o videojuegos que a lo mejor están en el momento y había mucha demanda. Y Twitch, lo bueno es que las condiciones para ser partner o ser de monetización son muchísimo más sencillas que las que tiene YouTube. Y sobre todo también que Twitch, pues que de manera monetaria es muchísimo mejor que YouTube, ¿sabes? Tiene el Prime, desde que lo compró Amazon. Que ¿Sabes? Y eso yo creo que fue un bombazo. ¿cuál es lo bueno de Twitch? Que si tú, por ejemplo, tienes muchísimo público en YouTube que te lo has ganado de puta madre, ¿sabes lo que decir? Que mujer. Gracias, Xavier. Has invocado al Eh, perrito cafeinómano. Dime, perdón, es que leí. pues sí, sí, y en fin, la gente que puedes llevarte a Twitch, ya directamente, por ejemplo, alguien que está toda su vida en YouTube y tiene muchísimos espectadores y luego después se los lleva a Twitch, ya estás trabajando para Twitch. ¿Sabes lo que quiero decir? Y puedes conseguir un montón de cosas. Ya no solo aparte de dinero, pero que ya te digo yo que vamos, ya te digo yo que Twitch también por una parte se creó por eso, para que tú tengas tu puto trabajo haciendo streams y trabajes desde tu casa, Ujú. ¿sabes? YouTube igual tiene la misma función, pero es un poquito más, digamos, ya no solo comercial, sino muy como no empresarial ni nada, sino tipo de que casi todo es que funciona mucho mejor, tanto, por ejemplo, alguien se promociona productos o cualquier cosa, ¿sabes lo que decir? Todo lo que es entretenimiento, gaming y demás. A no ser que seas conocido porque a lo mejor, yo qué sé, porque seas algún jugador de competitivo o porque seas conocido por algo, ni de puta coña, o porque eres conocido por algún meme o cualquier cosa, ¿sabes? O por otra plataforma que es externa de YouTube, tanto Twitter o TikTok, ¿sabes? Que TikTok tiene un algoritmo que llega a... Es algo magnífico lo de TikTok, porque Ujú. llega muchísima gente.
Solo te cuento una anécdota de un youtuber que se llama César Emilio Co, que él tiene pues unos 2.600 suscriptores y ha estado no sé cuánto tiempo trabajando en su canal. Y en TikTok solo estuvo menos de un mes y consiguió como más de 50.000 suscriptores. Mientras tanto, él en 3 años solo ha conseguido 2.000, ¿sabes? Mm, Entonces es un poco de eso. Y esa gente pues te la puedes llevar a Twitch, que es más o menos lo que está haciendo últimamente la gente. claro. Eso te iba a decir, que ¿qué opinas del trasvase que está viendo de gente de YouTube a Twitch? ¿Por qué crees que está Eh, ocurriendo? Porque YouTube está muriendo en el sentido de streaming, Sí, ¿verdad? ¿sabes? Depende, en el caso de gente que empieza. Cuando la gente que empieza y demás y tal, lo tiene de lo más jodido, a no ser que te metas en temas que sean o polémicos o críticas, ¿sabes? ¿Qué le O, dirías a alguien que empieza hoy en día? Que pues que empieza YouTube, hoy. Es decir, yo. pues que YouTube, en el sentido de gaming o tal, va a estar muy difícil y sobre todo si empiezas, no comprar desde el principio buen material, porque posiblemente te quedes atascado durante un buen tiempo si no encuentras la forma de cómo llegar a tu gente y gastarte mucho dinero para nada, Ujú. ¿sabes? Y sobre todo mucha paciencia, porque todo eso es de intentar estar avanzando y sobre todo ser constante, ¿sabes? Y que sobre todo el tema que trates sepas que va a llegar a mucha gente, que sea demandado, ¿sabes? Que llame la atención y que crea curiosidad para que luego después el espectador vuelva. Ujú. Ya no solo por el hecho de que seas carismático, sino porque también el tema que trates o lo que, ¿sabes? Llame la atención. Por ejemplo, en el gaming, en juegos de horror game, llama más la atención porque son juegos de horror, ¿sabes? De miedo. Entonces llaman mucho la atención. Mientras tanto, otro que sea, pues yo que sé, competitivo. Como te dije, a no ser que seas un jugador profesional y demás, y que la gente te vea porque quiere saber lo puto amo que eres, ¿sabes? En plan de que sabes que juegas súper bien. Como tú en el Eso Crash. llama eso llama la atención, porque hay mucha gente que ve y dice, hostia, tío, este tío juega muy bien, me encantaría jugar con él. Ujú. Y eso crea curiosidad de volver, ¿sabes? Vale, pues si quieres te cuento una pequeña historia. No sé si conoces los orígenes de Twitch. Pero No, mucho. la verdad es que son bastante curiosos. Todo esto, evidentemente, para mi trabajo, pues lo he estado investigando. Y básicamente hay un señor que se llama Justin Kan, Kan, Ujú. que dijo, bueno, le salió mal un negocio. La cuestión es que dijo, voy a hacer un gran hermano en la vida real, básicamente. Y Ujú. entonces creó una página web que se llamaba Justin.tv. Y básicamente era él, que se llama Justin, con una gorra, con una cámara, y decidió grabar, porque eran varios en el equipo, y él fue el único que dijo, pues mira, esto lo hago yo. Y se puso la gorra con la cámara y decidió grabar las 24 horas del día, toda su vida. O sea, todo su día a día, todo. Joder. Y retransmitirlo a través de Justin TV. Y la gente pues entraba ahí a ver qué coño estaba haciendo este señor cada día. ¿Cuál es el problema? Primer factor, curiosidad. Literalmente. Entonces, ¿cuál era el problema? Que básicamente la vida del bueno de Justin era bastante aburrida. Las pocas interacciones sociales que tenía eran bastante aburridas. Era ir a comprar al Mercadona y volver. Y se pasaba todo el día programando y durmiendo, básicamente. Entonces, pues era un poco coñazo. Total, que este señor dijo, bueno, pues voy a abrir la plataforma de Justin TV para que no solo yo tenga acceso para retransmitir, sino todo el mundo, el que les haga de los huevos. Y entonces empezó a ver gente que retransmitía su vida Buah. como lo hacía O sea, Justin. Ya, o sea, Justin dejó de hacerlo. Se seguía llamando Justin TV, ¿eh? Y había gente que eran los primeros streamers. Esto te estoy hablando de principios de 2010, ¿vale? Por ahí. Y... O antes, ¿no? Era como 2008, una cosa así, da igual. Esto era como algo súper nuevo. Ver la vida de un tío en directo, ¿sabes? O sea, era algo espectacular. Pero bueno, se metía la gente a ver qué pasaba y cada vez había más tíos con vidas más interesantes o que hacían cosas más interesantes. De hecho, Justin intentó darle como una especie de toque de show a su vida, pero se dio cuenta de que tampoco iba a estar fingiendo ser un puto amo cuando no lo era. Cosa que se podrían aplicar muchos youtubers. Pero bueno, la cuestión es que poco a poco Justin TV se fue llenando de gente que retransmitía. Y
se dieron cuenta en el equipo de desarrollo de la web que mucha gente, muchísima, se ponía a retransmitir videojuegos, pero un montón, un porcentaje altísimo. Y crearon Twitch.tv única y exclusivamente para videojuegos. Es decir, para, oye, los que estáis aquí en Justin TV, que estáis haciendo videojuegos, os vais a Twitch y dejar Justin TV para la gente que se dedica a vivir y ya está. Porque lo que querían era hacer una especie de Gran Hermano, recuerda. Total, que la gente se fue a Twitch a retransmitir videojuegos. Twitch empezó a crecer, una cosa ridícula, y Justin TV pues se quedó en plan, oye, que yo soy aquí la madre, ¿sabes? Tú eras una especie de experimento, ¿sabes? Como una especie de vertedero, de iros ahí y no molestéis. Twitch pues pegó el bombazo que pegó y al final Justin TV lo cerraron y siguieron solo con Twitch. Todo esto, ¿por qué te lo cuento? ¿Por qué el videojuego funciona tan bien en directo? Básicamente, hasta el punto de que la plataforma, que no estaba hecha para jugar a videojuegos, crean una, que es una especie de subdivisión de esta plataforma, como un nicho de videojuegos, y se lo come completamente. ¿Por qué funciona tan bien? ¿En qué época fue? Porque Pues, es lo que hemos pues hablado mira, antes. Amazon compró Twitch, juraría, en 2014. Vale. Es que estamos Pues hablando por de ahí. 2012-2014. En Más la o menos. época, en esa época, te lo digo en serio, todo lo que es videojuegos y 2.0 de poner a cámara y demás, venía tan nuevo que daba una curiosidad que puto flipas. O sea, era algo tan demandado en ese momento que era algo nuevo. Era como estar, lo que dije, en la nube. Es decir, increíble, maravilloso. ¿Sabes lo que yo digo? Estoy viendo el gameplay de un youtuber que me gusta, me gusta verlo, me gusta ver jugadas buenas, Ujú. o me gusta ver el modo historia, ¿vale? Como, por ejemplo, empezó Richard Petacode, tío, al principio, por ejemplo, en YouTube y demás. Empezó haciendo todo esto y tenía de reproducciones, pero a no aburrir. Ahora, obviamente, pues, por la por el hecho de que ya es más, o sea, ya está todo visto y tal, y hay mucha gente que hace todo eso, Ahora está en pues empezó a Facebook. bajar. Vale, ahora está en Facebook, pero empezó a bajar de reproducciones. Pues justamente en esa anterior época, como venía todo tan nuevo, Ujú. ¿sabes? Eh, Era increíble ver eso. Entonces, por eso al final, obvio que Twitch en esa época, sabiendo cómo era demandado todo lo que era de videojuegos, se iba a comer a Justin TV. Y entonces lo veo normal que se lo comiera, porque es algo que entretiene y entretenía muchísimo. Y además yo de pequeño yo lo veía y tal, y joder, me tenía muy enganchado. Aunque la verdad es que en esa época pues como que no teníamos acceso a internet todos realmente, ¿sabes lo que quiero decir? Era una época un poquito difícil. Ujú. Pero ya te digo yo, no Claro, me es extraña, que no me extraña. es un formato que necesita bastante más ancho de banda o bastante más conexión que el consumir YouTube bajo demanda. Es decir, haces clic y reproduces un vídeo. Entonces, hasta que no se alinearon los astros y y la tecnología había avanzado lo suficiente para que se diera el streaming, pues más o menos coincidió esos primeros momentos en los que la gente podía empezar a consumir contenido en streaming, coincidió más o menos con el apogeo absoluto del videojuego en internet. Es decir, nuestro amigo Willy Rex y Richard y todos los que vienen, y el Rubius y Alex el Capo y toda esta gente que estamos hablando de 2012, 2015, 2014. O De sea, hecho, se alinearon literalmente los astros. el mejor ejemplo es, también es uno de ellos, o sea, es Alex el Capo en el sentido de Eso que en llegó... España, ¿eh? Luego Sí, a sí, nivel sí. internacional hay figuras mucho más grandes que estos, pero simplemente esto es en España. Mira, hablando de cantidad de suscriptores, por ejemplo, Alex el Capo llegó al millón durante toda esa época y de repente se empezó a dar un parón impresionante durante una época hasta que empezó a subir poco a poco y tal, pero también era porque luego Twitch le ayudó. Pero por ejemplo canales como de Call of Duty que al principio eran súper increíbles y uno de ellos se llama Soki. Soki era un jugador profesional que estuvo o sea, en un equipo profesional, no sabía cuál decirte, creo que estaba en Pain Gaming. Y el chico estuvo haciendo directos de Call of Duty Black Ops 1 y Black Ops 2. Y madre mía la que ganó de suscriptores en esa época. Pero de repente Call of Duty empezó a bajar. ¿Por qué? Porque la demanda del juego, de repente empezaron a hacer juegos un poquito ya extraños después del Advanced Warfare. Ujú. ¿Qué pasó? Que como ya estaba pasando esa época, porque ya era 2014, 2016, 2017, y ya estaban empezando a tener una baja demanda de ese juego,
Y también porque la época le hizo subir un montón. Porque dijo, joder, ¿sabes? Es el momento, es para subir. Y al final pues se quedó destacado hasta un momento, hasta que de repente pues salió Warzone y pues con Twitch empezó a ayudar un poco también a su canal. Pero, por ejemplo, canales como el de PewDiePie o otros, ¿vale? Que van variando. eh, lo que quiero decir es que es como lo típico como de Rubius, que al principio hacía también gameplays sin su cara, haciendo como que él interpretaba el personaje que estaba dentro del videojuego, a hacer ciertos vídeos en plan un poquito más ridículos, ¿sabes lo que quiero decir? Llamando más la atención, más de la época, ¿sabes? Claro. Y aprovechando el momento, ¿sabes? Por cierto, ¿qué opinas del clickbait? Creo que en parte es necesario cuando empiezas. Esto es como. Esto es un poco como. Como. Como lo que. Ay, hay un youtuber mexicano. Que no me. Lonrot. Hay una frase de Lonrot que dice. En plan, es muchísimo mejor hacer al principio clickbait a puro saco y hacer el ridículo. Y luego después, cuando ya seas conocido, hacer el contenido que te gusta. Sí, ¿Sabes lo que quiero porque decir? si no, no llegas a esa Si no, etapa. no llamas la atención al principio. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque si no, no llamas la atención al principio para hacerte conocer a la gente. ¿Por qué te crees que, por ejemplo, ya no solo en TikTok, pero en gente que, por ejemplo, Jorge Cremades, ¿sabes lo que quiero decir? Que hacía solo contenido de cortos. ¿Sabes lo que quiero decir? Ujú. Que hacía el ridículo y tal, y luego después, ahora, pues, yo qué sé, lo ves en Instagram y a lo mejor hace contenido, o sea, contenido menos variado de lo que hace, más de su esencia, pero que a partir de eso ha podido llegar a ciertos objetivos, a lo que le gusta, ¿sabes? Ujú. Entonces lo de los roles es eso, es primero hacer tanto clickbait y hacer un poco, ya no solo el ridículo, sino llamar la atención todo lo que puedas para luego después centrarte en el contenido que te gusta. ¿Por qué? Porque ya has conocido, ya te has hecho conocer con tanta gente que Ujú. al final te va a conocer por cómo eres y va a ver toda la mierda que tú vayas a hacer de contenido, ¿sabes? O todo el contenido que hagas, Ujú. Pues tiene mucho sentido. ¿sabes? Crecer en YouTube es jodido, supongo. Sí, Y sobre todo, conforme más avanza el tiempo, como parece que es una moda, más y más gente se está sumando al carro. Y claro, hoy en día hay una cantidad de. Primero, porque o sea, hay una cantidad de streamers ridícula, enorme. Y de streamers o de youtubers. Y yo creo que se debe en parte a la facilidad de hacerlo. Es decir, esto que estamos haciendo ahora es relativamente elaborado. Porque tiene ahí que si la ventanita, que si la tacita esta, que por cierto es increíble. Pero realmente lo que he necesitado es un PC. Un PC y que este es bastante correcto, pero con uno la mitad de potente, esto lo tira. Entonces, y por ejemplo la Play 4 vino con el como el sistema este para retransmitir ya integrado, la Play 5 supongo que también. Como que lo te tiene. está dando el mundo muchas facilidades para no solo juega videojuegos, sino enséñale al mundo cómo juegas a videojuegos. Y lo que pasa es que se está creando un abanico tan enorme de posibilidades que eso en YouTube funciona hasta cierto punto porque tú, Funcionaba. tú Por la, por la- pero lo que quiero decir es que tú tienes un listado de vídeos y tú haces clic y lo ves. Pero en Twitch no funciona así. En Twitch es en directo. Con lo cual, si tú estás viendo a un tío, no puedes ver a otro a la vez. Ese es el problema, que cuando el abanico de posibilidades es enorme, tú te metes en ese abanico como una posibilidad más, pero no estás compitiendo por si hacen clic en tu vídeo, ven tu vídeo y se van. Te veo a ti en lugar de ver a otra persona que está haciendo streaming en este momento. Por eso el formato en directo es interesante porque se asemeja un poco a la televisión, en el sentido de me tengo que pegar con los que tengo alrededor porque son competencia. Competencia Sí, directa, en el sentido sí. mírame a mí, no a ese tío que está ahí al lado haciendo streaming. No sé qué Mira, opinas de esto. hay un ejemplo muy claro hay un chico que yo conocí en un ciclo, ¿vale? En el ciclo de sonido que estuve. Y este chico era youtuber. No tendría los mismos suscriptores que tengo yo, ¿vale? Unos 1400 así. Ujú. Y resulta que el chico, de repente a los años, descubrió que cuando empezó a hacer contenido en TikTok, de repente, más adelante, ¿vale? Después de unos años, acabó siendo suscriptores.
él tenía interpretación para no, era todo de, no solo contenido de videojuegos, en el chico que te he dicho antes, de César Emilio Co, ¿Se está petando el no lo stream? quería... ¿Eh? ¿Qué me dice? ¿Ponen que se está petando el stream? Oh, A ver, es que lo tengo puesto también aquí abierto. Vale. no, yo lo veo, yo lo veo. A ver si ahora se ve mejor. Es que tengo la previsualización del stream abierta y la he puesto en 1080 para ver cómo se veía. Y supongo que, pues mira, la vida A lo mejor será el sonido, ¿no? Ahora guay, vale, vale, vale. Ya ha vuelto. del Ok, X. ok, ok. Vale. Y luego te comento, ¿vale? No sé si lo habéis escuchado, pero bueno, el chico se llama Sergio Jurado. De hecho, es valenciano, pero bueno. Y es eso de que, no sé, son cosas que funcionan de algoritmo. Y justamente ahora mismo el algoritmo que funciona mejor es el TikTok. Y de hecho es eso, otro youtuber que conozco, ya he hecho algún vídeo con él, con César Emilio Co. No tenía muchos suscriptores en YouTube porque el algoritmo le funciona igualmente mal. El chico bueno, iba enfocado a ser periodista, ¿vale? Y está enfocado todo con tema de videojuegos. Y nada más que empezó con el TikTok, estuvo un mes y llegó ya a los 50.000 suscriptores, ¿sabes? En muy poquito tiempo. Y él me lo dijo, me lo comentó, me dijo Héctor, únete, tal, porque el algoritmo de TikTok funciona mucho mejor, tal, no sé qué, no sé cuántos. Creo que, no sé si me he equivocado, son Pero 50.000, pero bueno, que 50.000 suscriptores en TikTok. sí, que eso podría perfectamente pasarlos a lo que sería a la otra plataforma. ¿Por qué? Porque justamente estás usando el algoritmo de otra plataforma para luego después que te funcione en otra que no funciona bien. Que es lo que se está haciendo ahora mismo y que es lo que se usa cuando youtubers que ya llevan muchos años y tienen muchos suscriptores en YouTube porque de la buena época y porque ya le conocen, los pasan a Twitch, ¿sabes? ¿Qué, le- Y qué- ya pues qué le pasa al algoritmo de YouTube? Pues que creo que creo que, no sé si Google, no tengo ni idea, pero creo que todo lo que es de gaming no lo tiene bien reconocido. O sea, en el sentido de que las notificaciones y demás no las tiene, no llegan. eh, También, pues como cualquier aplicación, ¿no? Que siempre funciona que cuanto más buscas un cierto tipo de contenido, más te sale, más veces te sale. Y Ujú. que es eso, que es muy, pero que muy difícil que gente nueva que empiece y demás. Y que, bueno, pues que llegue a mucha más gente es bastante difícil. Y que YouTube se centra más en a lo no industrial, sino, joder, más a lo comercial, ¿no? De productos, casi de todo relacionado en eso, ¿sabes? Se centra todo en eso. Mientras tanto, la parte de gaming es como un desecho para ellos, pero como que nos hacen entender como de, pero es importante para YouTube y una polla. O sea, al final no, el algoritmo, ¿sabes? Ujú. No funciona en ese sentido. Y lo que te digo, el algoritmo de YouTube funciona tanto críticas, lo que sea de promoción de productos, eh, y lo que sea que pues llame la atención y hagas el ridículo, ¿sabes? Para llamar la atención, ¿Y qué le al dirías menos. a alguien que hoy en día empieza por dinero? Que no lo haga. Que no lo haga porque no lo va a conseguir en YouTube. A no ser que tenga las cosas muy bien decididas y que sepa que lo que esté haciendo, sale de contenido, ya solo sea entretenimiento o lo que fuera, que sepa a lo que va, ¿sabes? Que sabe que esto tiene demanda, ¿sabes? Ujú. Y que, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con lo de Crash Bandicoot. Yo pensaba que a lo mejor iba a subir un poquito más, pero realmente era como un contenido mucho más selectivo, para un público más selectivo, ¿sabes lo que quiero decir? Que no llegaba a tanta gente. Pensando a realmente que sí que me hubiera gustado que hubiera llegado más, cosa que eso fue un error mío de la típica ilusión de que alguien siempre empieza con todo esto, Bueno, pero sí que ¿sabes? llegaba bastante gente. Bueno, al menos. Sí, sí, sí. ¿Y qué le dirías a un chaval de 16 años, acaba de terminar cuarto de la ESO y te dice que quiere ser youtuber? Que su objetivo es ser youtuber, dedicarse a subir vídeos a YouTube. Pues una cosa que se me O, clavó de Ibai. o a ser
streamer? Es decir, ¿YouTube o Twitch? Pues algo que se me clavó de Ibai, que de primero, ahora mismo, como están las cosas, porque está muchísimo más jodido que antes de subir, es que, o si tienes bien claro lo que tienes que hacer, como lo que he dicho, y sabes que va a tener demanda, hazlo. Pero por una parte, sácate unos estudios, tenlos, trabaja, y luego después del dinero que saques de lo que estés trabajando, inviertes a hacer luego después tu contenido. ¿Sabes lo que quiero decir? Ujú. Y a partir de ahí, intentar buscar cómo adaptarte o hacer lo que te gusta, realmente siento tú, y luego sabiendo que eso llama. Y como otro comentario, por ejemplo, de otro streamer que se llama el Jocas, es que si, por ejemplo, tienes un contenido menor de 10 espectadores durante un año, háztelo mirar, ¿sabes? Háztelo mirar porque significa que estás perdiendo un poquito del tiempo, ¿sabes? De que esto no funciona, o de que estás haciendo algo que no funciona. O lo Ujú. estás haciendo por ti, o lo estás haciendo por el hecho de esforzarte o tal, ¿sabes? Y eso es duro. Y yo la verdad es que, a ver, a mí me ha hecho dudar porque aunque hubiera subido poco, yo he tenido, no sé, poquitos espectadores, pero lo máximo a 50. Una, dos veces, ¿sabes? Pero ya te digo yo que a mí yo la verdad es que me quedaba porque me encanta la comunidad como la tenía y además me encantaba muchísimo hablar con ellos, ¿sabes? Ujú. Sobre todo Y también, mira, también sobre todo una cosa, cuando se avanza sobre un contenido, está muy bien, aunque digan que sería mal, está muy bien engancharte de otra gente que sea mayor, o sea, en el sentido de que tenga más influencia de suscriptores, porque así se te hace conocer. claro, claro. O ¿Sabes? sea, Es bueno, ¿eh? O sea, no es nada malo ni hacer nada. colaboraciones, por Hacer ejemplo. colaboraciones, eso es. Muy bien, pues llevamos ya más de hora y media. Vamos a cerrar Mm. con dos preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es el futuro de los videojuegos? El futuro de los videojuegos creo que al final va a ser realmente meterte en uno de ellos, tío. Porque ya con lo del VR y con toda la experiencia, porque yo, tío, he visto y todo con lo de los cascos de realidad virtual y con lo de la mochila atrás, Ujú. tío, es como meterte de lleno, ¿sabes? De ya no solo hecho vivirlo y tener un mando, sino de vivirlo por experiencia. El problema es que probablemente aunque sea evolutivo todo este tema de videojuegos, cada vez las cosas están más caras y no va a llegar a todo el mundo. Entonces, al final, para ciertos juegos será, y creo que se mantendrá, todo lo que es lo típico de mando, y para los más privilegiados y que se quieran meter más dinero en este sentido, vivir con otra experiencia tipo VR. Para mí la Ujú. experiencia de videojuegos aumentando de nivel es el VR, la realidad virtual. Bien, pues... Por cierto, Dayan, que te veo que estás por ahí. Si le das a seguir, aparece un perrito que bebe café y es muy guay. Así que te animo a que le des. Te amo. Pues la última pregunta, si te parece bien. Ujú. Hemos hablado de el futuro del videojuego. Ahora vamos a hablar de el futuro del consumo de videojuegos en internet. Es decir, YouTube, Twitch. ¿Dónde? ¿Qué, qué va a ocurrir con ese panorama en los próximos 5 o 10 años? Ah, ahí lo tiro. Pues ahí está. Grande. Eh, YouTube, vale, Twitch, aparecerá otra plataforma nueva que no sabemos y reinventará el concepto como hizo Twitch. Algo que yo, todavía a día de hoy no sabemos que puede existir y... yo creo que todo esto de Twitch y YouTube va a durar muchísimo más tiempo. De hecho, creo que no sé si se podrá evolucionar aún más. Porque todo el tema de videojuegos y demás con lo de realidad virtual, como dije antes, y sobre todo videojuegos y gameplay en directo, viendo reacciones, tal. Creo que ahora mismo está en un momento que no se sabría qué hacer más, ¿sabes lo que quiero decir? Ya tendría que salir algo innovador, pero ya te digo yo que está, digamos, en una línea continua, ¿sabes lo que quiero decir? Antes estaba en 2012 subiendo, y luego ya a partir de 2018-2019 ya se iba quedando en una línea, ¿sabes? Ujú. Entre que aparecen nuevas plataformas tipo como Mixer, que ya no está, luego después, ¿sabes?
y tal, pues creo que se mantendrá en una línea constante durante muchísimos años hasta que aparezca algo nuevo que creo que va a ser básicamente de lo puto mismo. Y sobre todo el eso de haber más demanda de gente que quiera trabajar de esto, porque pensará que es dinero fácil, pero en realidad ahora mismo está casi todo hecho para que tengas que estar mucho tiempo, te lo curres de cualquier manera para llegar como sea. Ujú. Y también depende del tipo de contenido y de lo que vayas. Pero sí, o sea, yo opino que esto va a durar muchos, muchos, muchos más años más y que el algoritmo empeorará debido a que también hay un problema con todo lo que es el contenido o sea, ya no solo como consumidor, sino que para todo lo que es del trabajo, ¿no? De lo que es el trabajo como streamer, del conseguir un salario mensual por todo esto, ¿sabes? Em, digamos que pues habrá mucha gente que se arriesgue o que en el sentido de que pues deje su trabajo o lo que fuera para dedicarse a eso, ¿sabes? O gente que compagine el trabajo que tiene actualmente con lo que va ganando con plataforma de YouTube o por ejemplo con Twitch, ¿sabes? Y que, bueno, pues el efecto secundario es que cada vez como consumidores, la televisión y todo lo que son programas y demás van a ir desapareciendo todo lo que es de comunicación audiovisual en torno a televisión. Y eso es algo que, pues, con lo que pasó con lo de Rubios, de lo de los ataques y demás y todo eso, ¿sabes? Pues es duro, ¿sabes? Es duro. Y que sobre todo que el contenido hay un problema como consumidor que al centrarte solo a lo, como ya dije antes, que al centrarte solo a lo que tú estás consumiendo, a lo que tú quieres, solo consumes lo que tú quieres, ¿sabes? Omitiendo otra base de información que podría ser importante y que muchas veces hay gente que se evade mucho del mundo con todo esto de las plataformas y que solo ve lo que quiere, ¿sabes? Ujú. Mientras tanto, omite esa realidad que de normal en noticias suelen haber. Que es importante, pero hay mucha gente pues que no le importa o que no quiere saber nada de eso y se informa de internet, ¿sabes? ¿Y cuáles son tus planes de futuro? Es decir, con tu canal. Pues de momento me he hecho un parón porque lo que quiero es terminar estudios y cuando termine, y cuando termine y esté trabajando sí que quiero volver otra vez a hacer contenido y sobre todo diferente porque resulta que todo el contenido de Crash Bandicoot se quedó un poco atascado en el sentido de que bueno, o que también no aproveché yo ciertos momentos, que sí que lo reconozco, y también pues que es eso, atascación, ¿sabes? Atasco, pero vamos, como si no hubiera un mañana con... Imagínate que alguien haga contenido de Spyro justamente en la salida y encima ahora que el personaje no está absolutamente nada demandado, que no se sabe nada, ¿sabes? Entre lo que comentamos hace unos días, Ujú. pues te quedas con el culo al aire. Al final, ¿qué pasa? Pues que te tienes que adaptar a otro cierto contenido para que la gente vaya viéndote, incluso para que gente nueva te vaya viendo, ¿sabes? Claro. Porque quedarte solo con un público objetivo, como si fuera Con un una nicho. peña, digamos, Sí. al final eso no puede ser, ¿sabes? Al final hay que explorar un poco más, cosa que a mí me ha faltado y Ujú. volveré a hacer e intentar cuando vuelva. Pero ¿sabes lo que vas a hacer seguro? Sí, Pixelando Podcast, todos los jueves, también. 10:30. Ahí estamos. Est- También. Este servidor, este señor de aquí tan bonito, y el bueno de Javier, que está por aquí por el chat. Nos podéis seguir en arroba pixelando podcast, arroba pixelando radio en Twitter y twitch.tv/pixelando podcast. De nuevo, todos los jueves, 10:30, hablamos distendidamente sobre las últimas noticias del mundo de los videojuegos, de las noticias de la última semana. Esto ha sido un café frío, se ha acabado el café, así que podemos decir que Da igual. oficialmente se ha acabado Bueno, espera. el café. Y Ya está. muchas gracias, Actorini. Primera entrevista. De nuevo, este canal es yo, con lo cual es hacer Asúmete. absolutamente lo que a mí me apetezca. Igual estoy 10 años sin subir vídeo, igual luego subo 15, ahí hago 15 directos seguidos, yo qué sé, rascando una pierna. Entonces tampoco esperéis nada en especial. Para eso No, pero ha está estado muy Pixelando, bien, ¿verdad? pero va a haber más entrevistas y vamos a hablar de más Hoy cosas me he con más desahogado. gente y Oh, tendremos a más personas y contaré también cosas mías. Y nada, de nuevo, esto ha sido un café frío, amigos.
Muchas gracias, Sectorini. A ti. Nos vemos, ¿vale? Para la próxima y bueno, nos vemos en Pixelando para el jueves. Exacto, el jueves nos vemos. Eso Hasta es. luego, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias a Chao. todos los que nos habéis seguido. Hasta luego. Bye. Bye.